¿Será que solo quitar la piel aún es suficiente para rejuvenecer la mirada? Mi nombre es doctora Fernanda Santos, soy doctora en oftalmología y dedico mi vida a la cirugía de la región de los ojos. Y déjame contarte algo, el mercado cambió. La blefaroplastia está entre las cirugías estéticas más realizadas en el mundo, pero aquí va la verdad, solo quitar la piel ya no funciona. El paciente hoy no quiere solo parecer menos pesado, quiere naturalidad, quiere armonía, quiere una mirada bonita, joven y expresiva. ¿Y sabes qué pasa si nosotros, los médicos, seguimos repitiendo las mismas técnicas de siempre? Perdemos espacio incluso frente a quienes ni siquiera deberían estar en este campo. Entonces, ¿qué hacer? Subir de nivel, ir más allá de la piel, mirar como un todo, posición, volumen, expresión. Y es ahí donde entra el dominio de la técnica y el control de las etapas de cicatrización para el lifting indirecto de cejas, una de las técnicas más poderosas para moldear la mirada y entregar resultados que realmente impresionan, además de muchas otras técnicas asociadas a la blefaroplastia. Esa es mi misión. Elevar el estándar de la blefaroplastia y del rejuvenecimiento de la mirada. Mostrar que puedes entregar resultados transformadores y posicionarte en un nivel superior en este mercado cada vez más competitivo. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar hoy. Cómo pasar de solo quitar la piel a llegar a un enfoque completo del ojo con técnicas avanzadas, seguras y con mucho más impacto para tus pacientes. ¿Se ve bien? Bien. Ahora aquí, cuando estoy compartiendo, no veo muy bien. Así que si me avisan en el chat aquí, se está abriendo, para que pueda empezar. Si tengo que resolver alguna duda, me avisas, porque cuando comparto aquí no estoy, El chat no está apareciendo aquí para mí. Entonces, clase de lifting directo de cejas. Esta es la técnica más simple y más eficaz para trabajar cejas, ¿verdad? Entonces, esta clase aquí es para quién? Para quien está insatisfecho con las cicatrices al final. Antes del final voy a explicar lo que hago para intentar controlar la cicatriz, para que no se convierta en una cicatriz inestética, gruesa, ancha, roja, pigmentada. Vamos a trabajar eso más adelante, ¿verdad? Y para quien tiene miedo de marcar el lifting, ¿no? La ceja, y a veces elevar demasiado o elevar muy poco y no complacer al paciente. Entonces hay muchos detalles que nos ayudan a acertar la cantidad de piel, punto alto, ¿verdad? Este detalle es muy interesante para el resultado. Y retirar la piel, pero el paciente está insatisfecho. ¿Qué hacemos? Entonces, para quien tiene ese dolor en el corazón, prepara ahí el papel y el bolígrafo. Y nosotros, es solo este detalle aquí, gente, porque estos números de teléfono son los números que son de mi equipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo interés en el curso, es solo con estos números. Porque ya tuvimos personas, entró en el grupo de WhatsApp, clonó todos los números y después intentó estafar a las personas. Entonces, estos son los números confiables, ¿de acuerdo? Y al final voy a hablar de condiciones especiales sobre el curso en línea, del hands-on, un montón de cosas, lo diré al final, ¿verdad? Y aquí el testimonio de uno de los alumnos hablando de la calidad del curso. Grabamos todo con cámara de altísima resolución, las imágenes son enormes, entonces puedes ver estructuras muy pequeñas allí, cómo hacer un tarsal strip, cómo hacer una cantopexia, cómo distingues el hoof de las otras estructuras alrededor.
Entonces, eso está muy fácil en el curso en línea por la calidad de definición de las imágenes, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poquito de mi currículum, ¿no? Yo ya tengo, me formé en 2001, ¿no? Entonces llevo 24 años de formada como médica y en esos 24 años he podido hacer muchas cosas, ¿no? Como ya dije, me formé en 2001 y justo después fui a cirugía general. Entonces la cirugía general fue mi primera escuela. Solo que no me quedé mucho tiempo en la cirugía general, porque quien hace la cirugía general sabe que es bastante exigente. Entonces pensé para mí misma que prefería para mi vida algo que me diera condiciones de ser madre, de estar en casa por la noche, esas cosas que necesitamos para cuidar bien de la familia. Entonces me fui a oftalmología, ¿no? Y de oftalmología a plástica ocular, ¿no? Esta pequeñita aquí es la mía y esta de aquí es mi sobrina, mi sobrino. Esta foto tiene unos 10 años. Ven que estoy mucho más delgada, pero me encontré en la oftalmología y en la plástica, después la medicina estética, ¿no? Hice la posgraduación de medicina estética para entender, ¿no? La mirada. Es interesante cuando hice la medicina estética, tenía que hacer de todo, ¿no? Hasta esas aplicaciones de varices, glúteos, abdomen, porque no está desmembrado. Y mientras hacía el curso de medicina estética me preguntaba, ¿no hay algo enfocado solo en la mirada, ¿no? Entonces tomé esa responsabilidad para mí, ¿no? Para trabajar estéticamente la mirada. Íbamos más allá de los párpados, ¿verdad? Aquí cuando hice mi doctorado en oftalmología, ¿no? Aquí fue en el día de la conclusión y cuando estaba con el doctor Alan Kuterman, ¿no? Allá en Chicago, esas cosas así, de ese enfoque más amplio del párpado inferior, ¿no? Entrar allí en el tercio medio. Fue gracias a ese periodo allá con él, ¿no? Que tomé coraje y eso fue muy importante para mí. Después de eso hice un curso de cirugía en cadáver. Entonces es un camino largo, ¿no? Para poder llegar hasta aquí, ¿no? Y poder decir cosas que son importantes, ¿no? Un detalle técnico y un detalle estético muy, muy importante para que tengamos un resultado, porque no sirve de nada solo hablar de la técnica si no comprendo la estética. ¿No es así? Porque la ceja es lo que más llama la atención en el resultado final de una cirugía del ojo, ¿verdad? Voy a empezar esta clase con Ariana Grande, ¿no? Porque aquí es solo para que notemos la evolución de sus cejas. Porque aquí ella más joven, que debe tener más o menos unos 10 años, ves que ella todavía tenía una curvatura aquí en la ceja, ¿no? Después ella elevó más la glabela, ¿verdad? Aquí la glabela muy alta y fue disminuyendo la cola de las cejas y aquí como el hada, ¿no? Del último filme en el que participó, que además de tener la ceja corta con la glabela más elevada, también fue aclarada. Entonces eso le da un aire de cándido, de sereno a su mirada. Sereno. Y aquí lo inverso, es Angelina Jolie que tiene una ceja más estrecha, un arqueamiento, ¿no? Un poco marcado, pero no mucho. Pero para ser de Maléfica, la ceja fue alargada, oscurecida, y aquí vemos el arco malo, está muy proyectado para que la sien se hunda. Y eso da un reflejo demasiado negativo en la ceja, porque tener volumen, como vemos en ella aquí, mira, tener volumen lo deja muy bonito, es redondito, ¿no? Que es como un bebé, el bebé es todo redondito, entonces es lindo, es tierno. Y cuando empieza a esqueletizarse, ¿no? Esta región aquí de la mirada, vemos que el resultado no es atractivo, ¿verdad? Ella sigue siendo bonita porque es ella, ¿no? Pero esa belleza más serena de ella, no, quedó con un aire de malvada. Entonces vemos estas cuestiones visajistas que el cine usa para transmitir mensajes al personaje y nuestro paciente llega y nos dice, es porque mi mirada es triste, mi mirada está caída. Sí, la gente dice que tengo cara de pena, ¿no? Entonces mucho de esta cosa de la expresión de la mirada, 90% de la expresión de la mirada es la ceja, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar la técnica operatoria, pero necesito entender
esa cuestión de los mensajes, inclusive subimos al YouTube el video, que es una de las clases completas, ¿verdad? Del curso en línea, que es anatomía y mensajes, porque no hay forma de que la ceja nunca sea neutra, siempre está enviando un mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una ceja en un posicionamiento excelente, con un arqueamiento excelente, una proyección excelente y el color adecuado, listo, está lindo. Entonces tenemos que tener eso en mente y aquí este artículo es interesante porque está hablando exactamente de eso. Va a estar hablando de la forma ideal, del formato, posición de la ceja y puso aquí el Angry Birds para que veamos que este dibujo, quien tiene niños, lo conoce. ¿Verdad? El pajarito no dice nada, no hay ninguna palabra en el dibujo y entiendes todo. Prácticamente solo cambia la posición de la ceja y el tamaño del ojo, ¿no? Entonces, eso es fundamental tenerlo en mente. La ceja va a enviar el mensaje. ¿El mensaje es el que quiero o no? ¿Entendiste? ¿Es lo que el paciente quiere o no? ¿Verdad? Entonces, eso tiene que estar en tu mente. Incluso estoy poniendo hasta aquí a esta paciente aquí, la puse en el feed más temprano, solo para que tengamos una noción de esto, porque esta paciente llegó a mi consultorio diciendo así, me operé, pero pensé que mi mirada se veía más triste después de la operación. Ella ya tenía 3 años de haberse operado, ¿no? ¿Y qué fue lo que faltó en su caso? Aquí nos damos cuenta, mira, el arqueamiento de la ceja glabral está más alto que el resto. Entonces, eso le da una cara de lástima, ¿me entiendes? ¿No? Y cuando no trabajo la ceja, no mejoro este lateral del párpado. Entonces aquí hicimos Castañari. Ella está con 2 meses de postoperatorio. Ella me ayudó y puso un poquito de maquillaje aquí, ¿no? Ella fue compañera y aquí hice también, además de la ceja, hice una sutura de pliegue. Encontré el pliegue alto, queriendo aparecer aquí la deformidad de nada. ¿Ves? En el momento en que levantara la ceja, se iba a destacar. Entonces transpuse la bolsita de grasa de aquí para acá y bajé el pliegue palpebral, subí el ángulo lateral. Al subir bastante la ceja, quité más de 1 centímetro de piel en este sentido aquí. Entonces eso mejora este lateral, ¿no? Ella aplicó una base aquí para ayudarme, no quedó un poco de maquillaje, pero se nota que la expresión es otra. Y ella dice claramente que su percepción para ella misma cuando se mira en el espejo es mucho más acorde con lo que siente sobre sí misma, está más segura y está más satisfecha con su propia mirada, porque no tiene cara de pobrecita. ¿Entendiste? Entonces, eso es muy importante, esa idea de que quitar la piel solucionó el problema. No es así. Y aquí volviendo a la cuestión visajista, puse este dibujo aquí que es como una diseñadora lo hará allí a la hora de hacer la ceja. No a todo el mundo le gusta esta ceja con pico, pero lo que quise mostrar en este dibujo aquí es la complejidad de puntos clave que una diseñadora va a observar en el momento en que va a hacer el diseño. Y es lógico que tengo que respetar la curvatura de mi paciente. ¿Ves que Ariana Grande no tiene nada que ver con este diseño? Su ceja está completamente invertida de estas, ¿no? Y aquí una foto que vemos en todos los artículos relacionados con la ceja, no la ves en un artículo médico, al menos yo no encontré. Entonces, si alguien encuentra, puede venir, me llama en el chat y decir que transmitimos ese artículo, pero no lo encontré más detallado así con esta idea visajista de la ceja. Lo que vemos es básicamente esto aquí, mira, encuentras la cabeza, encuentras la cola, el punto alto es aquí, listo, se acabó, pero nunca es solo eso. Entonces, cuando te limitas a eso, el resultado será pobre, el paciente se quejará en tu cabeza, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener esta comprensión del poder que la ceja tiene para la mirada, del visajismo que necesitamos comprender, ¿no? Y trabajar eso, ¿no? Junto con la paciente, porque lo primero de todos los puntos es cómo le gusta a la paciente, ¿no? ¿Te gusta más arqueada? ¿Te gusta más recta? ¿Verdad? Entonces eso es muy importante, ¿vale? Este artículo aquí es muy interesante, no tiene nada que ver con cejas, no es un artículo de cejas.
habla de injerto de grasa, ¿no? Y menciona algo que me pareció fantástico, menciona la mirada de actrices, ¿no? Que es Katarina Zeta-Jones, las otras Zeta-Jones, las otras creo que aquí es la Jolie, las otras aquí no las reconocí, pero toma actrices famosas, ¿no? Y muestra la mirada de cada una de ellas. ¿Y qué es lo que percibimos? Párpados con una curvatura y un volumen, una proyección, porque él está hablando. Lo que él menciona mucho en este artículo es sobre la esqueletización del entorno de los ojos. Entonces, cuando se esqueletiza, envejece. Aquí hay otro artículo, pero es el mismo tema. Esqueletizó, envejece. Aquí es la misma persona, ¿verdad? Ella alrededor de los 30 y ella después de los 60, ¿no? ¿Qué percibimos? Su ceja perdió mucho vello, entonces eso ya compromete. Cambió la curvatura. Vamos a ver allí, cuando pasamos por el envejecimiento, factores que contribuyen a este cambio de curvatura. Entonces, la ceja va a cambiar la curvatura con el envejecimiento, ¿verdad? Hay esta caída aquí en el lateral, pero hay personas que tienen una elevación de la glabela, como fue el caso de ella. Y ella pierde ese volumen superior. Entonces, tener volumen en el párpado superior no es feo, ¿no? Es bonito. Entonces es esta cosa, por ejemplo, estoy haciendo la cirugía, voy a arrancar todo el roof porque el roof está pesando. No, yo reposiciono el roof, voy a mostrar el roof al final, ¿no? Nosotros vamos a reposicionar el roof porque está ahí para embellecer, es la doble S, ¿no? Aquí, mira, esa proyección y esa proyección. Entonces, el roof está ahí para contrapesar con el surf. Los dos son importantes para embellecer este efecto aquí, ¿ves? Queda hermoso, ¿no? Entonces no estamos luchando contra las grasas, son nuestras aliadas y tener volumen embellece mucho. Entonces aquí vemos a esta primera paciente aquí que con el envejecimiento fue quedando, es del mismo artículo anterior, ¿verdad? Se fue quedando súper hundida. La segunda paciente, ella se hizo blefaroplastia y 2 años después estaba hundida, ¿no? Que eso da mucho envejecimiento. Y la tercera paciente no hizo nada, solo tuvo una infiltración de anestésico aquí, mostrando cómo parece que rejuveneció, pero en realidad es el volumen. Entonces, tener volumen embellece, ¿no? La proyección de la ceja es hermosa. Y aquí un punto importante del envejecimiento, porque vamos a tener varios puntos, ¿no? La propia movimentación, tanto que el factor así, que yo creo fantástico, así en el mantenimiento de la posición de su ceja es el Botox. Comenzar con Botox temprano, allí a los 30 años ya comienzas, porque ese movimiento de contracción del supercilio va a empujar hacia abajo, ¿no? Entonces, la musculatura depresora aquí, ¿no? Del supercilio orbicular, ya sea al sonreír, cuando sentimos un mal olor, cuando ponemos cara de enfado, todo tira, empuja la ceja hacia abajo todo el tiempo. Y además tenemos la propia flacidez de la frente, pérdida de volumen, ¿no? En la sien, que también va a empujar hacia acá, la lateral, y la remodelación ósea de la órbita, porque esa proyección, que es donde donde el techo apoya, también va a cambiar. Entonces, yo acabo teniendo este efecto aquí, como en esta señora aquí, que fue perdiendo tanto volumen allí en el lateral y ya empecé a hablar del ROF, porque son los 4 Ks, ¿no? Los key points, ¿no? Puntos de la ceja, del supercilio. Altura, presta atención. Altura, ¿no? Distancia entre pestaña y supercilio. Voy a volver aquí, que visualizar aquí en ellas es más fácil. Altura, ¿no? Distancia de la pestaña al supercilio. Curvatura, si es una curvatura más abierta, más cerrada, con punto alto, donde está en el lateral del limbo, más medial, más lateral, ¿no? Proyección. Entonces, altura, curvatura, proyección, coloración y vellos. Porque una ceja clarita, rala, así, es muy opaca, no va a dar ningún efecto en esa mirada. Entonces, tener color en esta paciente aquí mismo que hizo la blefaro y quedó hundida, también tiene la ceja más fina. Entonces, todo eso remite a más viejo, ¿no?
más débil. Entonces es altura, curvatura, proyección y color o pelaje. Hace toda pelaje de pelos, ¿no? Es lo que va a definir la belleza de la ceja. Entonces no es solo levantar hacia arriba. Tengo 4 puntos aquí para poder trabajar. Y la proyección dependerá de la parte ósea, pero es básicamente roof. El roof es mi aliado. El roof no es un problema, me va a ayudar. Y aquí estoy viendo, ¿no? Hay varios artículos de orientales así con el roof, ¿no? Y aquí una descripción anatómica, porque ellos tienen una ceja muy alta, ¿no? De su anatomía. La pliegue palpebral tiende a ser baja y la deformidad en A es muy común y generalmente quien va a cubrir esta región más alta aquí, justo debajo del supercilio, es el roof. Entonces, ellos tienen muchos trabajos mostrando esa anatomía del roof y aquí lo vemos, un roof más escaso en la paciente A. Aquí con la deformidad de Na apareciendo, ella hasta parece tener un poquito de ptosis. Y aquí una llena, ¿no? Este párpado, aquí súper lleno, un roofón. Bien, bien elaborado. Y aquí vemos este efecto roof y stuff porque los dos se contraponen, ¿verdad? Y este efecto es muy bonito. Entonces, inclusive pacientes proptóticos, pacientes que tienen el rostro muy estrecho, muy delgado, un relleno al final, valorar esta proyección aquí, eso es muy bello, las voy a mostrar eso más adelante, ¿verdad? Y aquí estoy entrando ahora ya en las técnicas operatorias. ¿Hay alguna pregunta? Porque estoy saliendo aquí de esta cuestión visajista, de la ceja, de los mensajes, ¿no? De la anatomía, para entrar ahora en dirección a las técnicas operatorias, porque quiero mostrar aún el seguimiento de la cicatriz. Entonces voy a pasar rápido en esta parte, ¿vale? Pero el video de la anatomía y mensajes está en YouTube con media hora de video explicando detalladamente cada punto. Entonces, este artículo aquí trae un resumen de todas las técnicas y enfoques para la elevación del supercilio, ¿no? Entonces, aquí vemos desde el lifting coronal, verdoso, lifting endoscópico, aquí azulito, ¿no? La frontoplastia, ¿no? Aquí de este naranja, aquí vemos una resección de piel de frente, ¿no? De frente mismo es. Y aquí el lifting directo de toda la ceja, el lifting directo temporal y aquí la elevación transpalpebral. Entonces tenemos diversas formas de abordar la ceja. Y como todo lo que tiene varias formas de tratarse, es porque no hay una técnica que sea así, totalmente destacada, porque cada una tiene su dificultad, cada una tiene su limitación, entonces tenemos varias maneras de hacerlo y tú dices así, vaya, ¿cuál es el estándar de oro en el lifting de cejas? ¿Cuál es la técnica que va a durar 10 años? Ninguna. Eso es complicado, ¿no? Si no hay Botox, puedes hacer cualquier técnica que sea, puedes dar punto aquí, puedes dar punto aquí. Si no cortas este movimiento de depresión aquí que esta musculatura hace sobre la ceja, no dura. Va a durar un año o dos. En el tercero ya te das cuenta de que ni parece que lo hiciste, ¿verdad? Eso para cualquier técnica. Y hay los riesgos de cada técnica, una disección amplia, una cicatriz aparente, una cicatriz grande, a veces lesión de estructuras importantes, una cirugía mayor para poder alcanzar, ¿no? Estoy hablando de esas en las que tienes que tener un despegamiento muy grande de la frente, ¿no? Entonces, el lifting directo creo que tiene dos facilidades, así es increíbles. Una es el tiempo operatorio. Lo hago con anestesia local, dependiendo del paciente. No necesito ni sedación, ¿no? No me gusta hacer blefaro sin sedación, no me gusta de ninguna manera. Creo que es una incomodidad muy grande. El paciente estando sedado es muy tranquilo, ¿no? Para que lo hagamos. Ahora, lejos del ojo, ¿no? Considerando aquí el lifting directo de ceja, se puede hacer en el consultorio, ¿no? Es guardando todas las cosas de asepsia, ¿no, gente? Hay una pregunta aquí. Es porque no puedo abrir el chat. Entonces es mejor que me envíes la pregunta, Brenda.
Sí, mándamelo por WhatsApp, ¿no? Que ahí yo lo pongo. Sí, mi compartición de pantalla, yo solo veo mi pantalla, no estoy logrando abrir el chat, ¿no? Entonces aquí, dentro de estas técnicas, ¿cuál va a ser la más simple? Entrar directamente en la ceja, retirar la piel y así puedo modelar. Voy solo a ver la pregunta aquí del chat. Hice relleno de la 100 con armónica 3 y migró al orbicular lateral y pesó la mirada de la paciente. Hice la hialuronidasa y ayudó casi nada, además de haber hecho mucho edema y acabó con el Botox. ¿Algún consejo para quitar ese peso lateral? Cuando trabajo la 100, no te trabajo aquí. Cuando trabajo la 100, trabajo allá atrás, ¿no? Porque esta región aquí en los MD codes mismos ni siquiera la consideramos como 100, son los puntos O, ¿no? Pero más adelante, cuando hable de volumen, entraré más en detalle en esto aquí, porque ahí hablaré del relleno hacia atrás, porque cuanto más hacia atrás pongo el volumen, más efecto lifting. Si lo pongo mucho aquí, a veces pesa. Y aquí, mira, ahora rellenar el roof da un efecto muy bonito, ¿no? Ahora tenemos que tener cuidado con el producto, porque a veces el producto da un efecto de más, ¿no? Entonces eso es es así. Tenemos que trabajar con un producto con el que estemos muy acostumbrados para saber cuánto eleva después, porque hay producto que va a tener una hidratación mayor. Pero vamos a llegar allí, todavía voy a mostrar un montón de técnica operatoria aquí, pero pueden ir enviando en el chat que después vamos desmenuzando, ¿no? Las preguntas y aquí lo que percibo que creo más interesante del lifting directo, modelar. ¿Está verdad? Entonces le pregunto al paciente, ¿cómo te gusta? ¿Dónde te gusta el punto más alto? ¿Es aquí? Entonces lo pondremos aquí. Si ella me dice, hazlo a tu manera. Ahí me encanta hacerlo a mi manera, me encanta. Entonces vuelvo a esto, más o menos aquí, ¿no? Trazo la línea del final de la ceja, trazo la línea aquí pasando por el limbo del punto alto de la ceja, mido el pupilar aquí, trazo el final de mi incisión y voy a marcar el punto alto. Entonces, esa es una de las formas y la otra forma es simplemente elevando, ¿no? Marcando el punto que crees que quedará mejor y haciéndolo. Voy a mostrar eso más adelante también. Pero con el lifting directo puedo poner la curva, el punto alto donde la paciente desea. Ahí me gusta más que eleva más. Aquí me gusta que la curva sea más recta. Entonces quitamos más para acá, pero en ala de gaviota. Entonces, y eso me lo permite. Las otras técnicas que tengo, la incisión muy lejos del punto en el que voy a estar trabajando, limita un poco, ¿no? Esa elevación, el trabajo de curvatura, ¿no? Y el lifting por debajo, creo que no levanta casi nada, ¿no? Mi experiencia con él, ¿no? Del lifting transpalpebral de la ceja fue que levanta muy poco, ¿no? Y aquí voy a caminar, vamos a caminar ahora por algunas técnicas, ¿no? De elevación de ceja, esta de aquí con el lifting lateral. Entonces vemos aquí, mira el tamaño del área de disección, ¿no? Para trabajar. Aquí imágenes del artículo mostrando, ¿verdad? Los puntos de tracción, ¿verdad? El área extensa aquí que él está disecando, ¿verdad? Y aquí los resultados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un área de disección gigante, una cirugía enorme y un resultado que es pequeño, ¿no? Entonces, así, y aquí este aspecto estirado, así, no me parece bonito. Claro que hay quien lo encuentra bonito, ¿no? Esta paciente aquí está sonriendo incluso, ¿no? Pero yo no lo encuentro bonito, pero nos damos cuenta, ¿no? Que aquí estoy viendo la parte blanca, entonces tengo así una cirugía enorme para un resultado que no es tan llamativo, ¿no? Para la paciente. Aquí me pareció incluso algo negativo, ¿no? Otra técnica aquí con despegamiento también amplio, entrando por el cuero cabelludo, ¿no?
Y aquí mostrando, se hace un despegamiento allí de toda la región de la frente y aquí esta sutura, ¿no? Para eliminar el espacio muerto, ¿no? Y aquí los resultados. Entonces vemos en esta de aquí tengo un mejor resultado, un arqueamiento mejor que la primera, pero en esta aquí ya veo que es un arqueamiento que ella queda con un poco de cara de susto, ¿entiendes? Entonces, yo tengo una técnica que a veces puede incluso mejorar la arruga de la frente, pero tengo tantas formas de mejorar la arruga de la frente sin necesidad de hacer un despegamiento inmenso con riesgo de hematoma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trabajamos la simplicidad del mejor resultado, ¿no? Creo que eso es lo más interesante. Aquí otra técnica, ¿no? Que vemos que abre, cae encima en la sien, ¿no? Cerca de la raíz del cuero cabelludo, por debajo aquí del párpado, llega allí y tira y vemos que casi no hace ninguna diferencia. Sí, y me gusta poner estos artículos, gente, con resultados, que miras el artículo y dices así, sí, realmente, ¿no? Es una cosa así, porque a veces no quiere decir que porque está publicado que el asunto es bueno, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, el artículo científico, tenemos que tener mucho criterio a la hora de evaluar un artículo, de mirar una técnica que está publicada en el artículo, porque no siempre eso va a ser interesante para tu día a día, ¿verdad? Para tu paciente. Aquí, la primera descripción del lifting directo de ceja, él está anclado allí, ¿no? En Castañares, como si él fuera la persona que descubrió, ¿no? El lifting directo de ceja, pero en realidad este libro que es aquí de 1926 tiene la primera descripción de una entrada directa en la ceja y la elevación. Entonces es una técnica de 100 años, ¿no? Una técnica y ella va y viene y tiene variaciones. El Castañares allí en la década, creo que tengo un artículo de él aquí que él habló, él publicó aquí 1964. Entonces aquí 1926, 1009, 40 años después y hoy estamos aquí en 2026, 60 años después, 2025, me equivoqué de fecha. 60 años después de Castañares, todavía hablando del lifting directo de ceja y cuántas técnicas aparecieron después, pero sigue siendo imbatible por la simplicidad y la facilidad que tienes de modelar la ceja. Eso es fantástico. ¿Cuál fue la lucha? ¿No? Es la lucha. La cicatriz. La cicatriz es la lucha, pero con la evolución de los tratamientos allí de ceja, de pigmentación, nanopigmentación, ahora con el implante capilar, una paciente de la que estaba quitando puntos. Hoy ella va para el implante capilar después, no quiere pigmentar, hizo una pigmentación que no le gustó, la despigmentó, arqueamos la ceja y ahora va para el implante. Entonces, ahora tenemos maneras así diversas de disimular la cicatriz y eso facilitó mucho nuestra vida. Todo depende de la conversación en el consultorio. ¿Va a ser sin cicatriz? No, va a haber cicatriz. Vamos a trabajar para que quede bien fina y si aparece ahí, a veces se ensancha 1 o 2 milímetros, tenemos estrategias para esconder esa cicatriz, ¿vale? Esa conversación es muy importante, principalmente en hombres. Cicatriz visible en hombres, misericordia es el fin, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Aquí otra técnica, otra descripción, ¿no? Del lifting directo, aquí ya en 2004. Mira, 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 1926, 1964, ya estamos en 2004. Mira, el lifting directo ahí de nuevo siempre está volviendo, ¿no? Solo que en este artículo aquí, mira cómo lo coloca. Es la cuestión de la visión. Aquí es otro ya, ¿no? Este de aquí no está el dibujo aquí, ¿no? Solo puse este, porque este de aquí, puse este artículo aquí solo para mostrar la cuestión de la estética. Es la estética, es la belleza del resultado. No es solo levantar, tiene que quedar bonito, ¿verdad? El objetivo es la belleza, no es solo levantar. Entonces, cuando estoy haciendo una cirugía funcional, quiero que veas mejor, aquí está desmanchado, entonces voy a levantar de cualquier manera, ¿no? Porque es para levantar, pero si estoy haciendo una cirugía estética, es para que quede bonito. Entonces, tengo que tener en mente esas cosas del visajismo que mencioné al principio.
punto alto, arqueamiento, postoperatorio, porque mira, aquí está todo descrito en este artículo, ¿no? Entonces, ves, esta forma de retirada es que, déjame decirte, ya lo hice así, ¿no? Porque esta descripción aquí de 2013 y es semejante a esta técnica aquí de este artículo de 2016, ellos no tienen esta diferenciación aquí, mira, del punto lateral a tu punto alto, ¿no? Ah, aquí está preguntando, ¿realizamos primero la ceja y después el párpado superior o podemos realizar ambos en el mismo momento quirúrgico? Cuando hago una elevación pequeña de la ceja, quiero solo abrir la curva o solo dar un punto alto, ¿no? La paciente no tiene mucha flacidez, ¿no? Ya marco la ceja y marco el párpado. Pero cuando es un paciente muy flácido, tengo que quitar mucha piel aquí en esta ceja. Entonces marco la ceja, hago la ceja. Después de hecha, entonces vengo y marco el párpado y hago todo el mismo día no separo el tiempo, ¿no? El operatorio, ¿verdad? Hago aquí, llegamos aquí en cómo lo hago. Entonces, esta paciente aquí, solo para mostrar una imagen en 3 dimensiones de ella. Una paciente, 65 años, ¿no? Vemos aquí la cabeza y el cuerpo de la ceja mucho más altos. Entonces sería un poco antes del punto alto. Tiene una ruptura en la línea del vello y esta ptosis aquí de la cola del supercilio, pero es de la mitad hacia acá, no es solo de la cola, ¿verdad? Y aquí, este gran pliegue lateral, que es el talón de Aquiles de la blefaroplastia que tenías, pero y este bordecito aquí va a desaparecer, ¿no? Este bordecito, si no levantas mucho la ceja, no va a desaparecer y a veces levantando la ceja todavía hay que rellenar la sien porque la persona está tan vacía aquí, tan así, flaquita, ¿no? Que incluso si quitas la piel todavía se nota así la flacidez. Entonces, yo voy más adelante a mostrar este enfoque del relleno. Entonces, esta incisión, por ejemplo, la paciente, cuando voy a hacer la incisión, déjame volver a esta paciente, déjame ver si puedo. No puedo aumentar. Hago la incisión en la última línea de cabello. Siempre en la última línea de cabello sale, ¿no? Y sale, pero de esta manera aquí, que es la incisión tricofítica. Después, si quieren, les envío este artículo aquí. Y él habla de eso, ¿no? De la inclinación de 20 grados para preservar la raíz del pelo. Entonces no necesito hacerlo con la hoja del bisturí acostada, no necesito. He visto personas, no, yo lo hago lo más inclinado posible. No es necesario porque si inclinas demasiado vas a dificultar mucho el cierre. Tengo que abrir y tengo que cerrar. Ambas etapas son importantes. El castañares, ¿no? El lifting directo de supercilio es el gran desafío de la técnica operatoria básica, ¿no? El cuidado en la incisión, el cuidado en la unión de los dos bordes. Si eso no queda bien, la cicatriz no va a quedar bien. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer esta incisión. Puede ser solo a 20 grados. No necesito inclinar la lámina a 45, 50 grados. La lámina sale así. Mira, ni siquiera puedes cerrar eso bien después. Entonces voy a tener un área de dermis despegada aquí muy grande. Entonces, eso es innecesario, ¿verdad? Y la otra cosa que, ¿verdad? Que es muy importante es la cantidad de flacidez y de rufe. Mira, para que veas lo flácida que es, ¿no? Es muy flácida y muy rufe. Entonces aquí, mira, ves que tiene una marca de una manera. Ah, la marca de esta otra aún no aparecía. Espera ahí. Aquí en esta ya tengo una marca de otra manera, ¿no? Entonces, y cuando voy a hacer el cierre, voy empujando este borde para acá. No me gusta hacer esa ala de gaviota hacia acá y tirar así para que quede una línea de cicatriz saliendo. No, la cicatriz tiene que quedar escondida. El objetivo es la cicatriz escondida. Entonces aquí... Entonces, aquí estoy explicando, ¿ves? La última línea de pelo salió y voy a acelerar el video para acá, que estoy mostrando el posicionamiento del hoofer. ¿Ves cómo cambia la proyección? Entonces, ¿voy a anclar el músculo en el post del hueso? No, voy a anclar el hoofer. Está bien, yo estoy muy...
porque el Hoofer es el que va, buenas noches, la aplicación de Botox después de la elevación de la cola de la ceja puede pesar y comprimir. Voy a mostrar el Botox. Estoy casi allí, quédate conmigo que voy a mostrar cómo hago este Botox, ¿vale? De posesión. Entonces aquí, aquí, esta paciente, aquí el término inmediato, ¿no? Cubro con el microcore, luego vengo y pongo cinta en todo. Yo aplasto la cicatriz con el tape, ¿vale? Voy a hablar de cicatriz petrófica y voy a explicar por qué hago esto. Pongo el tape encima de la cicatriz del supercilio, pongo el tape aquí para anclar el Hoofer y pongo el tape encima de la C cicatriz del párpado y aquí abajo también. Es solo una máscara, ¿verdad? Y aquí la misma paciente, ¿verdad? Aquí ella ya está con no. ¿Por qué? Porque trabajé la incisión, trabajé la última línea de cabello, trabajé el postoperatorio, ¿no? Y ella tiene un facilitador, tiene cabello oscuro, una ceja más ancha y pelo grueso. Todo eso cuenta, el grosor de la piel cuenta. Ella ves que tiene una piel buena, ¿no? Ella ya tiene flacidez, ¿no? En relación a la edad, pero no es esa piel que tiene una paciente que tiene una piel gruesa, esa dermis gruesa, llena de quistes sebáceos. Ella no es así. Esa paciente de dermis gruesa, llena de quistes sebáceos, es la que tiende a tener la cicatriz más difícil, ¿no? Entonces, una piel clarita como la de ella, ¿no? Más fina, ósea, ya cuento con que va a tener un buen resultado. Solo que siempre pido, muéstrame una cicatriz tuya. Mi preferida es la cesárea. ¿Por qué? Entonces el paciente dice, me operé la rodilla. No, la de la rodilla no sirve. ¿Por qué? Las cicatrices ortopédicas no pueden ser bonitas. Están bajo tensión todo el tiempo, así que son feas de verdad. Siempre explico eso al paciente. El punto se retira muy tarde, ¿no? Porque son cicatrices que quedan bajo tensión, va directo a la fisioterapia y dobla la articulación y dobla la articulación. No hay manera de que quede bonito porque algo fundamental para que la cicatriz quede bonita es la estabilidad. Tengo que dar estabilidad. Entonces, mi primer momento de estabilidad de la cicatriz es el tape, ¿no? Entonces, en mi primer momento, el tape va a dar la estabilidad de la cicatriz, ¿no? En el segundo momento va a entrar el Botox, que les voy a mostrar. Pero la cicatriz que pido ver es la de la cesárea, de la videocirugía. ¿Por qué? Tiende a ser una cicatriz en un lugar donde no va a sufrir mucha tensión, ¿no? Y a veces el paciente te muestra, me hice una abdominoplastia y en el medio de la abdominoplastia, ¿no? Que es cerca del cúspide, que es donde hay mayor tensión. La cicatriz está ensanchada, pero en el borde, cerca de la cresta ilíaca, la cicatriz está finita. Entonces, es esa finita la que tienes que mirar. ¿Por qué? Porque aquí es una región que voy a dejar sin tensión, ¿verdad? Voy a acordar esto con la paciente. Aquí va a quedar sin tensión. Entonces va a quedar finita, ¿vale? Ahora la cicatriz bajo tensión se ensancha. Aquí, otra paciente, en esta paciente aquí hice la técnica, ¿no? Que es la marcación de ella, ¿no? Aquí para tener una imagen tridimensional hice la técnica tirando mucho para acá para abrir el arqueamiento. Ella es joven y diferente de esta otra. Esto lo puse aquí para que lo tengamos en mente. El diseño no va a ser igual. ¿Por qué? No lo voy a hacer igual en todas las personas. Mira cómo tiene flacidez. Aquí estoy sin el movimiento, ¿no? Como no tengo el movimiento aquí en la región, pero percibo la flacidez de ella aquí. Entonces, si no quito más aquí en el lateral, no voy a tener este arqueamiento final aquí, no. Esa elevación. Ya esta paciente, que es una paciente de 42 años, ella no tiene, ¿verdad? ¿Ves? No tiene una gran flacidez aquí. Tengo una dermatocalasia grande. Moví aquí su frente, no tenía un arqueamiento, no tenía mucha flacidez. El formato de su ceja es cerrado y la pigmentación la cerró aún más. Entonces quité aquí, ni siquiera hice incisión biselada, porque aquí ves, mira que tiene 2 milímetros por encima del área de pelo de pigmentación. Así que lo arranqué todo. Y ahí ves que la cicatriz queda la ceja queda más ligera. Entonces el formato de la retirada va a variar según el paciente. Es mejor hacer el lifting sin estar bajo el efecto del Botox, ¿sí?
Sí, le pido al paciente que no esté, incluso al paciente que usa Botox con regularidad, paciente que tiene a veces una asimetría funcional, ¿no? Hábito de expresión, levanta más un lado que el otro, lo hago sin Botox ninguno. Entonces, en el momento de la marcación, le pido que cierre el ojo porque tiende a relajar la musculatura cuando hay asimetría funcional, ¿no? O cuando hay ptosis, porque el paciente que tiene ptosis palpebral va a elevarme, va a usar más el frontal. Entonces, todo eso tengo que observar, porque si hago el Botox antes, el Botox me engaña en mi marcación. ¿Entendiste? Prefiero hacer el Botox 10 días después, porque voy a poner Botox incluso dentro de la cicatriz. Voy a mostrar esto aquí, ¿vale? Aquí algunos otorrinos utilizan Roacutan para pacientes con piel gruesa, realmente, para mejorar la cicatrización en pacientes. ¿Qué pasa con el Roacutan, gente? El Roacutan deja el ojo muy seco. Entonces, si usted, normalmente trabajamos con el párpado también, voy a trabajar la mirada, entonces voy a acercarme al ojo. Es hasta medio contraindicado operar al paciente usando Roacutan, porque el Roacutan deja el ojo muy seco. La persona tiene que estar usando colirio constantemente, ¿verdad? Sí, entonces eso acaba siendo un limitador, a menos que quieras hacer el Costelet Yaris, usar ahí el Roacutan cicatriz, ¿no? Porque realmente tiene ese efecto en la cicatrización. Solo que cuando vas a asociar con la blefaro, no se puede usar el Roacutan por el efecto de resecar el ojo, ¿vale? ¿Con cuánto tiempo retira los puntos y qué puntos hace? Ahí depende, es de la técnica que uso, porque en esta paciente aquí hice piel y subcutáneo, ¿no? Entonces, si tengo una sutura de subcutáneo que aproximó bastante el borde, no, mi borde está ahí bien alineado, quito el punto a los 5 días, ya hice eso y después vengo y pego por encima. Ahora, en esta paciente aquí que hice, ¿ves? Una paciente muy delgada a la que solo hice la resección de la piel. Dejé el subcutáneo y eso es muy importante porque el subcutáneo es algo así, o lo tocas o no lo tocas. No existe eso de voy a quitar un poco de grasa, o lo tocas o no lo tocas. Tocaste el subcutáneo, vas a hacer una pared, voy a mostrar más adelante, ¿verdad? Para aproximar el borde después. Entonces, aproximaste el borde al subcutáneo, puedes quitar el punto para que se mueva. No hiciste eso, ¿verdad? Igual a esta paciente le hice una resección muy pequeña porque tenía una buena altura. Sí, entonces hice una retirada pequeña aquí en el lateral para abrir la curvatura. Este pico aquí de su ceja es pigmentación para abrir la curvatura. Su queja era la mirada caída. Entonces, su mirada caída aquí, que veo el vector en este sentido, es la ceja con esta ptosis de cola y el ángulo descendido. Si vienes aquí y quitas esta dermatocalacia, ella seguirá con la mirada caída. ¿Entendiste? Entonces, ¿cuál va a ser la clave aquí? Solo una pregunta más. Espera un momentito aquí, solo para que yo, solo leer la otra aquí, que es, si no me pierdo. Ah, está bien. Ahí, en esta paciente aquí, hice solo piel, preservé la grasa porque está vacía aquí en la región del roof. Entonces quité la dermis y dejé toda la grasa, así que en ella tardé en quitar el punto. A veces dejo un donut en el punto alto, que es la mayor tensión, un poco más de tiempo. Entonces ya le quité el punto. Entonces la retirada del punto dependerá de la técnica. Y aquí hicimos el cambio de la curvatura, quité el dermatocálice, elevé el ángulo y luego vine e hice el relleno del roof aquí en la región del malar y la sien. Entonces tuve una expansión. Yo llamo a esto, cuando se lo explico a mi paciente, lo llamo efecto máscara. Tomas a un niño con esa máscara que es como un 8, es bonito. Ahora tomas a alguien con una máscara de Venecia que va de cuero cabelludo a cuero cabelludo, proyecta la región superior, proyecta la región inferior, inclina el ángulo, va al otro lado, hace lo mismo. Entonces no hay nadie feo con barba de máscara de Venecia porque tengo una proyección completa de cuero cabelludo a cuero cabelludo. Y es esto aquí en esta paciente, ¿entiendes? Entonces aquí trabajamos altura, curvatura, proyección, el color aún no está trabajado, la cicatriz aún está aquí un poco visible que quedó para la etapa final, que es la etapa final y tenemos que tener un diseño, una micropigmentadora o la persona que vamos a indicar para hacer el implante de pelo, porque va a ser el acabado, ¿no? El azulejo de la construcción. Si la persona hace un trébol a guijarro, listo, arruina el trabajo, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener ese cuidado.
Aquí está el techo, voy a mostrar. Déjame ver las preguntas aquí. ¿Sería una indicación en esta región de cicatriz la utilización, por ejemplo? Sí, el láser de CO2 allí con 30 días se puede hacer para tratar la cicatriz hipertrófica. Ahora, la incisión cerca del vello con el láser ya no la recomiendo. En esa área del vello trabajo con láser, trabajo con la radiofrecuencia, pero aquí en la raíz del vello la lámina fría va a preservar. ¿Entendiste? La raíz del pelo. Entonces yo creo, incluso que así, la gente que trabaja con láser dice así, no, se puede cortar con láser aquí, que no hay problema. No me gustó el resultado. Entonces aquí, principalmente en la incisión al ras del pelo, prefiero hacerlo con la lámina fría, ¿no? Con la inclinación de 20 grados. Si el paciente tiene pigmentación alejada del pelo, ahí lo hago a 90 grados, ¿vale? Y en el postoperatorio, si la cicatriz está empezando a engrosar, se puede hacer el láser para poder afinar la cicatriz. Esta es una cicatriz. Mira, voy a leer toda la pregunta. Señora, ¿usted cree que el pegamento también proporciona la estabilidad necesaria? ¿Qué pasa? Si cierras el subcutáneo y dejas ese borde al ras, epidermis con epidermis, prácticamente cerrado con tu sutura subcutánea, que eso es posible y es lo que realmente hará que la cicatriz quede bonita, es la aproximación del tejido interno, ¿verdad? Para que no haya ninguna tensión en la parte superficial. Entonces, si vas a usar el nylon o si vas a usar el pegamento, entonces así es más un marketing ahí, ¿no? Con el paciente. Aquí en la clase de Zoom creo lógico que digo la verdad, ¿no? Porque si me preguntas eso en Instagram, ese pegamento es mágico, ¿no? Hasta porque allá en Instagram, ahí el otro viene a discutir conmigo diciendo que no, porque cuando se usa el pegamento no es necesario usar hilo, disminuye la reacción inflamatoria, que es lo que interfiere en el resultado. Cuanto más pronto se quita el hilo, listo, mejor. ¿Entendiste? Entonces, si tengo una sutura interna que me permite quitar mi hilo temprano, genial. Si es hilo, si es pegamento, al final no va a impactar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está sosteniendo es mi sutura interna, no es la sutura externa ni es el pegamento. ¿Entendiste? ¿Verdad? ¿Y cómo diferenciamos el HUF de la glándula lacrimal? Esta imagen va a ser excelente para poder diferenciar eso. Espera un momento. Voy a poner el video. Óptimo. Aquí el HUF. Está totalmente disecado. Aquí está la piel, músculo, y aquí está totalmente disecado. Esta es una paciente con un HUF muy grande. Voy a hacer el movimiento allí del HUF. Mira, lo agarré, empujé, mira cómo proyecta la ceja. Este efecto de proyección es hermoso. Entonces, si ves a alguien quitando un HUF, por el amor de Dios, dile, no hagas eso, no, esta región se va a quedar flácida. Hay que levantar el HUF. Ahora, ¿cómo diferencio el HUF de la glándula lagrimal? El HUF sí, incluso para disecar vas a hacer esto. Esta paciente aquí le hice la cirugía, 2018. Quise poner este video para que veas que abrí todo el orbicular. Hoy no hago eso. Yo no abro todo el orbicular para disecar el HUF, no. Tengo un postoperatorio mucho más difícil. Voy a volver a esta paciente aquí. Mira aquí cómo el orbicular está preservado. Mira cómo está preservado ese orbicular. Abrí solo la parte lateral, vengo con la tijerita así, con mi dedito, palpo el reborde y es por encima del reborde. ¿Ves aquí? Aquí, esto es reborde óseo. Yo dije, sí, palpo el reborde y voy hacia arriba de él para acá. La glándula lagrimal está debajo de él. Entonces, lo que me hace diferenciar HUF de en el momento de disecar que está ahí enredado, sigue el reborde que no va a haber error, ¿vale? Que ahí encontramos el HUF y ves cómo está diferente. Y aquí es una paciente, esta paciente subió recientemente al curso, pero quieres una captura de pantalla, ¿verdad? Para que puedas ver lo que dije sobre la incisión. ¿Ves? Aquí ves la piel, ¿verdad? La dermis y todo el tejido subcutáneo retirado. No existe eso de voy a quitar un poquito del subcutáneo, o tocas o no tocas la grasa. En la grasa no. Ahora, cuando tengo una incisión grande así, que esta paciente es
ella está entera ya en el curso, ¿no? Pero esta parte de su ceja es muy interesante porque es joven. Se puede ver que es joven, ¿no? Solo que tiene un párpado súper lleno y una ceja más recta. Entonces quiero dar curvatura, pero sé que cuando quite el volumen aquí del párpado va a bajar. Entonces por eso hice un abordaje amplio de esta manera en esta ceja, ¿vale? Y aquí mira la pared. Entonces al momento de cerrar, ¿no? Tengo que tener este cuidado. Espera que voy a poner uno contra este hilo monocril. Prefiero el monocril que el bicril. El monocril es un hilo monofilamentado. Allá estoy cerca de las dulces, ¿ves? Mira aquí la técnica, ¿ves? Tomo de adentro hacia afuera para que el nudo quede hacia abajo. Tomo la dermis y verifico la aproximación del borde, ¿no? Y ahora voy a tomar del otro lado. Y la idea es que esta paciente está toda grabada en línea, ¿vale? A la idea es que yo el borde quede borde con borde así. No es necesario invertir si la estoy dejando bien ajustadita, borde con borde, ¿vale? Aquí, la incisión pre es traqueal aquí, ¿no? La hice con 20 grados. La otra incisión la hice con 90 mismo, porque 20 grados con 90, entonces ya cierro aquí, mira, y ahí voy aproximando, mira. Entonces toda la tensión va a estar en esta sutura interna. La tensión no va a estar en la piel, ¿entiendes? Y hago ese punto de fijación del orbicular aquí en el periósteo. No lo hago. Vengo por debajo y fijo el hoof. Quiero proyección. No sé quién hace ese punto, si ya lo notó. Y aquí es solo volver aquí, porque el video está corriendo aquí. Hago un abanico así. Entonces voy tomando cerca, aquí en la parte cerca del pelo y distante en la parte superior y así consigo ajustar los bordes para que quede bien cerradita, ¿no? Aquí, esta paciente a la que le estoy aplicando el Botox, sí, esta paciente de la cirugía, ¿no? Y quien preguntó sobre el Botox, aquí estoy poniendo el Botox. Ella tiene 10 días, aquí, mira, aquí no puedo hacer un zoom, ¿verdad? Pero quería poder hacer un zoom para que veas. Mira, ves la cicatriz 10 días. Entonces, esto es muy importante. Mira, estoy dentro de la cicatriz aplicando, pongo una unidad. Me gusta usar Botox por la migración porque es más fácil para mí. Entonces, no tengo este hábito con el disponer. Estoy bien acostumbrada al Botox. Entonces hago puntos cada 1 centímetro, no introduzco toda la aguja porque quiero que la toxina quede dentro de la cicatriz. Entonces voy a bloquear la musculatura, ¿no? ¿Ves que ya está toda roja porque ya apliqué en otros lugares, ¿no? Bloqueo los depresores, bloqueo el elevador, corté ese movimiento y en la cicatriz voy a poner porque la toxina botulínica actúa en el miofibroblasto. El fibroblasto responde a la toxina calmándose. Entonces, eso me ayuda a controlar la fibrosis de una manera muy positiva, ¿no? Entonces, ahora voy a entrar, ¿no? Las preguntas, voy a volver a las preguntas, está bien todavía, pero déjame solo ver la pregunta que está relacionada con el Botox, que es esta parte aquí. Entonces, cuando voy, recibo al paciente y voy a trabajar su ceja, ya explico solo. Sí, el Botox incluso lo cobro menos porque voy a hacer la frente, no hago patas de gallo, ¿vale? Botox con 10 días de postoperatorio, necesito que el orbicular vuelva a moverse, entonces no aplico aquí, aquí no. Voy a aplicar en la cicatriz, es superficial en la cicatriz y voy a cancelar los depresores y el elevador. ¿Cómo defino a qué paciente le quito el subcutáneo? Al paciente que es más lleno, al paciente voluminoso, le quito el subcutáneo. Al paciente delgado, ¿no? Muy delgado, hundimiento, tiene profunda, es todo raso y no tengo que subir mucho, ¿no? Porque si tengo que subir mucho es mejor quitar el subcutáneo. Pero si soy igual a esta de aquí, ¿cuál es esa? La paciente delgada y no tenía que mover mucho, solo tenía que abrir la curva, su curvatura hacia acá, ¿no? Entonces, tranquilo de no tocar el subcutáneo. Ahora mira el tamaño de esta incisión. Viene casi aquí en la cabeza de la, ¿no? Yo evito pasar de aquí, ¿ves? Porque creo que la cicatriz aquí en esta cabeza del supercilio es difícil. Prefiero usar otras estrategias para elevar la glabela. La glabela caída arruina la operación.
terminar la operación y que la glabela quede así, arruina la operación. Tienes que identificar esta flacidez del frente porque vas a tratar el supercilio aquí. Si la glabela está muy caída, te acercas para acá, ¿no? Pero ya bien conversado sobre la línea de la cicatriz, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gusta mucho usar aquí un elancer de arriba, ¿no? Porque da un poco de este efecto e hice aquí para estimular el colágeno. Entonces usamos otras estrategias para mejorar esa flacidez. No me gusta la frontoplastia, no creo que esa cicatriz aquí sea bonita, ¿no? Aquí arriba tampoco, porque la frente aumenta mucho. Entonces tenemos que hablar con el paciente cuando hay ptosis de glabela, qué va a ser mejor que estemos ejecutando. Que esta paciente aquí tiene un facilitador de no tener ptosis de glabela, ¿no? Ella es joven, pero hay pacientes cuya glabela está muy caída. Entonces ahora vamos a entrar en las complicaciones, profesor Benbambino. La pregunta, ¿el biselado está en la dirección del vello o hacia la frente? Está bien. El biselado es en la dirección del vello o hacia la frente. Espera ahí, déjame volver aquí. Visualiza aquí conmigo. Esta incisión tricofítica, ¿verdad? Tiene un nombre bonito. Mira, necesito hacer que el pelo, mira, no sé si puedes ver aquí, pero el pelo no sale en este sentido, ¿verdad? En ese sentido, entonces quiero hacer que el biselado preserve la raíz del pelo y está saliendo así. Entonces, si corto hacia abajo, voy a arrancar todo. Tengo que cortar. La inclinación es así, no es así. ¿Se entendió? ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que preservar la raíz del pelo. Si invierto esta inclinación, estoy arrancando la raíz del pelo. Ahí va a caer pelo. Incluso si tu incisión es aquí, va a caer pelo en la otra dirección. Entonces, ¿cómo lo hago? Peino el pelo hacia abajo y veo que está así, en este sentido. Entonces, es en este sentido que coloco mi cuchilla, no en este. Porque si lo hago en este, mato la raíz del pelo. ¿Entendiste? ¿Verdad? Se pudo captar esa parte de esta inclinación, eso es importantísimo. El lifting directo del supercilio es lograr guardar todos los detalles, todas las minucias de la técnica operatoria básica, incisión, profundidad, aproximación, borde con borde. Eso es lo que va a embellecer. Si no haces eso a la hora de dar la sutura, ese cuidado ahí de la danza de las manos para que el nudo quede bien hecho, no quede enredado, hasta eso influye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es el enfoque que das en el perioperatorio y tu postoperatorio es lo que va a determinar esa cicatriz. Es lógico, si el paciente tiene piel gruesa, si el paciente tiene cicatriz mala, tendré que tener otros cuidados o mejor, a veces ni hacerlo. Anteayer hice una paciente con el abordaje temporal porque su ceja, ella es morena, ¿no? La cicatriz hasta es razonable, pero casi no tenía pelo y no quería pigmentar. Entonces, ¿cómo se hace? No hay manera. Entonces se hace la cicatriz allá arriba. Entonces, ahora vamos a entrar en el manejo de las complicaciones. Esta paciente aquí, mira, una cicatriz, ya había conversado con ella sobre pigmentar, que vemos que ya está pigmentada. Entonces, la cabeza de la ceja tiene una altura y la ceja se desploma hacia acá. Y mira cómo se dobla. Ella tiene 54 años. Entonces, ¿qué acordé con ella? Le dije así, mira, para elevar todo esto aquí en la primera operación, la incisión tendrá que venir aquí porque yo le explico esto al paciente. Es casi un triángulo. Entonces, cuanto más alto tengo que subir, mayor es la base del triángulo. Ahora, si tengo un punto alto específico para abordar, en su caso, quería traer su punto alto para acá, entonces, ¿qué hago? Vengo la primera vez, quito una parte de piel, un triángulo de piel, espero 3 meses a que esa cicatriz quede bien, vengo de nuevo y quito otro triángulo. Fue así que conseguimos esta altura aquí de ella, si no la cicatriz iba a venir del otro lado, ¿no? O asociar con el temporal, ¿no? Para conseguir una altura final de ceja de más de 1 centímetro. Le explico al paciente, el cuero cabelludo también es suelto, entonces lo jalo para acá, pero también viene de aquí. Entonces no quiere decir que porque hice una incisión de 1 centímetro de altura, va a subir 1 centímetro, ¿verdad? Entonces todo se conversa. Al poder aclarar estos detalles de la limitación de la técnica y de las posibilidades, no hay problema. El problema es lo que no está acordado. No está acordado, claro, lo que acordaste, no hay problema. Entonces con ella lo hicimos así, de 2 veces, ¿vale?
Eso es un enfoque interesante. Otro problema que puede ocurrir, dormir de lado. Entonces, otra cosa que le digo al paciente es, mi amor, 40 a 45 días boca arriba. Ahí ella dijo, Dios, no voy a poder, entonces ni siquiera hagas lifting directo. ¿Por qué? Entonces, aquí esta paciente es exactamente eso. Ella ya había hecho la blefaro, inclusive ya había hecho un castañarse, pero ella todavía estaba incómoda con esto aquí, ¿ves? Entonces le dije, voy a tener que hacer tu castañar de nuevo porque tengo que traer este peso, hice el sur, su rostro también, ¿no? Tengo que traer la proyección hacia arriba y abrir más esta curvatura, ¿no? Hicimos la blefaro inferior, solo no toqué el párpado superior, ¿de acuerdo? De acuerdo. Solo que ella no podía no dormir de lado. Entonces ese día aquí ella ya estaba lista del lado izquierdo, pero fui a hacer de nuevo la cicatriz del lado derecho, ¿no? Esta aquí no es la de ella estaba más alargada que esta de aquí es de antes de todo, de su primera cirugía, que también quedó más abierta por la posición al dormir. Esta inclusive era una de las quejas, que esta había quedado más baja. Entonces, ¿qué combiné con ella? Le dije, mira, entonces aquí ya está listo. El lado izquierdo ya está listo. Ahora vas a dormir solo del lado izquierdo para que el lado derecho pueda quedar listo, porque si no vamos a tener el mismo problema de nuevo. Refis, quité la cicatriz, subí de nuevo, ¿no? Y después ella está óptima, incluso está en un video allí en el Insta, dando testimonio porque ahí quedó simétrica, hizo la pigmentación, quedó muy, muy bonita, ¿no? Pero tuvimos eso, ese contratiempo por causa de la posición al dormir. Y eso es algo tan simple, pero a veces nos olvidamos de recalcar eso al paciente. Entonces el paciente viene al control de 7 días, mira, todavía no puede dormir de lado. Entonces él viene en el siguiente retorno, estoy diciendo, todavía no puedes dormir de lado, solo el día que te diga que puedes. Dormir de lado, tú duermes de lado. ¿Está bien? Porque eso es importante, porque si no, la presión, ¿te imaginas ahí la persona aplastando la cicatriz en la almohada? Ve a mirar, no hay ninguna cicatriz que pigmente. Y aquí está una paciente de piel morena, la vemos pigmentada, ¿verdad? Muy pigmentada, ¿verdad? Y con la ceja muy baja, se quejaba de tener una mirada triste, ¿verdad? Pero, ¿qué ves tú? La cicatriz se alargó y pigmentó, ¿no? Ahí quedó, nos reímos, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, yo quité la cicatriz, ¿no? Entonces, eso fue con ella. Hasta le gustó el efecto porque subió más y ella estuvo con tape prácticamente 60 días. Entonces, la presión controló ahí la cicatriz. Además del Botox también, hice Botox en la cicatriz y tapé directo, ¿no? Para ella es sentir que mejoró. Aquí otra cosa que interfiere mucho, no me gustó, ¿verdad? Esta paciente aquí, su queja era el párpado superior. Vemos que tiene bolsa aquí en el inferior, pero no quería tocar el inferior. Ella quería corregir el volumen de las superiores. Le expliqué, si no quito un poco en tu ceja, y ella todavía tenía una pigmentación muy ancha, la ceja va a caer, no va a quedar bien, ¿no? Y hice el enfoque más temporal y ella me dijo, no me gustó, no me gusta la ceja así, me corto la ceja, pero es redondeada, ¿no? Yo dije así, está bien, el gusto es del cliente, ¿no? La estética es eso, ¿no? Entonces, porque quien tiene que estar feliz con el resultado es el paciente que tiene que estar feliz con el resultado, no soy yo, ¿verdad? Entonces, volví con ella, ¿no? E hice este diseño para que tengamos una curva más abierta de la ceja. Ahí le gustó, ella quedó feliz. La curva de la ceja quedó más abierta, ¿no? Más simétrica también. Entonces, y eso es muy importante, ese detalle, para que realmente lleguemos al resultado que el paciente quiere, ¿no? Que es eso, que es lo importante. Y aquí, mira, en este día aquí fue el día que ella vino para que yo quitara el punto y ya hice aquí, mira, la foto. Entonces ves la línea aquí, mira, pero esta línea es súper discreta, ¿verdad? Que con el tiempo de maduración de la cicatriz se vuelve imperceptible y ella va a volver para la pigmentación. Ahora, el consejo sobre la pigmentación es muy importante. Mira cómo esa pigmentación estaba apagando su mirada. Entonces y es una paciente joven, ¿verdad? Y usa el cabello más oscuro, solo que con luces. Entonces, cuando suelta el cabello, está ese cabello con luces, con una ceja ancha, negra, asimétrica, con una curva mal definida. Da una sensación de enojo, no se ve bonito.
Entonces el diseño, ¿no?, que va a dar el acabado ahí tiene que estar muy alineado con esos conceptos de la estética, porque si no va a arruinar el resultado. Y yo dije, claro, solo vas a terminar de despigmentar esa ceja. ¿Qué uso como punto clave allí cuando voy a hacer una elevación? Es esta línea blanca aquí, que es la línea que representa el ligamento retentor del orbicular. Ella es la clave. Tiene que estar por encima del hueso. Es lo que hacemos con el maquillaje, ¿no? Entonces esa línea blanca tiene que estar por encima del hueso, que aquí vemos que incluso está cubierta en la pigmentación de ella. Yo digo, ahora terminas de despigmentar. Y luego vamos a repigmentar con un tono más claro, con una ceja más fina, porque todos los rasgos, su boca no aparece, pero todos sus rasgos son delicados. Entonces, si se pone la ceja ancha, tampoco va a quedar bien, ¿verdad? Entonces, la ceja tiene que guardar esa proporción con el conjunto, ¿vale? Y aquí es una revisión, ¿no? Un artículo de revisión sobre el enfoque de la cicatriz hipertrófica. Y una cosa que creo interesante es lo siguiente. Aquí se habla, ¿no? Reducción de la tensión en la sutura, ¿no? Silicona, compresión de la herida, que entra el tape, el láser, ¿no? Que aquí la gente me preguntó sobre el láser, cremas de silicona, flavonoides, la toxina botulínica que me gusta, retirar incisión, microagujas, corticoide y Botox de nuevo. Entonces tengo varias opciones para la cicatriz hipertrófica. Ahora me pregunto, ¿por qué voy a esperar a que se vuelva hipertrófica para hacer estas cosas? ¿Entendiste? Entonces postoperatorio, inmediato, presión del tape, ya sale con el tape apretado, es para apretar mismo, ¿entiendes? La compresión me va a ayudar. Justo después entra la laserterapia, la fotobiomodulación. No es el láser de CO2, es el láser rojo infrarrojo. Hago esto en todos mis pacientes, al menos 3 sesiones. Allí en el curso postoperatorio está bien explicado cómo se usa el láser. Hay que quitar actuación, cuántas sesiones haces. Entonces, y la paciente sale de la operación con todo esto programado. No espero a que se vuelva hipertrófico para hacer estas cosas, ¿verdad? Y luego vengo con la toxina botulínica, como mostré, paralizo el frente y la coloco dentro de la cicatriz con 10 días, 10 a 12, ¿no? Dependerá de la fecha de la operación y de la fecha del retorno, pero antes de que pase a la fase proliferativa de la cicatriz, ya puse la toxina allí. Entonces, cuando pase a la fase proliferativa, la toxina ya está ahí, ya comenzará a actuar. Cuando su fibroblasto comience, la toxina ya habrá comenzado también, ¿entiendes? Entonces, yo estoy tratando de manera casi preventiva, como si todas fueran a convertirse en cicatrices hipertróficas. ¿Soy exagerada? Sí, pero al final tengo cicatrices muy finas, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Eso depende de la pomada? No. Eso depende de no dejar de aproximar adecuadamente, es lo que veo mucho. Tenemos un grupo directo conmigo en Instagram de la gente que es del curso y se mueve y cambia. Hay esta pregunta, ¿qué pomada usas? Voy a mostrar aquí, ¿no? Pero ¿qué pomada usas al principio? Silicona, la pomada con dexapantenol, pomada con no sé qué. ¿Cuál es la clave? Quitar la tensión de la cicatriz. Esto cabe en el preoperatorio, dejar los bordes regulares, porque bordes irregulares, muevo el tejido subcutáneo o no lo muevo, pero bordes regulares sin tensión. Presión justo después de que termina la operación, Botox allí en el 15º día para dar estabilidad, estabilidad para esa cicatriz. Entonces, estoy eliminando todos los factores de estrés de esa cicatriz, ella me lo va a agradecer. ¿Verdad? Va a quedar bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Entonces aquí hay varios artículos sobre Botox en cicatrices hipertróficas, ¿verdad? Y previniendo, ¿verdad? Cicatrices patológicas y de láser de CO2 también y de hialuronidasa también. Este artículo en cuestión coloca el láser de CO2 como superior a la hialuronidasa, que ya me habían preguntado eso también. ¿Vas a usar hialuronidasa? La hialuronidasa ayuda mucho, así es muy buena, pero el láser de CO2 es superior a ella cuando la cicatriz ya está hipertrófica. Ahí ya estás entrando en los 30 días, pero si haces todo eso antes de los 30 días, ¿no? Que es compresión, ¿no? Posición para dormir,
cuidado con la técnica operatoria, ¿no? Y Botox la estabilidad. Difícilmente vas a necesitar hacer este láser de CO2, pero si lo necesitas, ayuda mucho. También coloca algunos activos para facilitar la cicatriz. Cuando quito el tape, ¿no? Y el Botox ya está haciendo efecto, como a los 15 días, ¿no? Del postoperatorio, empiezo con PDRN en crema. Hay Estaderm, ahora Axis también tiene, hay PDRN, hay varias marcas con PDRN en crema. Cuando hago el láser de CO2, me gusta usar el PDRN también. Y aquí para una fase más avanzada, otra hora, la hora en que me voy a preocupar por el vello, porque hasta entonces estoy preocupado por la cicatriz, ahora me voy a preocupar por el vello, ¿no? Ahí hay varios activos también para estimular el crecimiento del vello. De esos, el que creo que es más potente es la Vimatoprost, que es un colirio para el glaucoma, ¿verdad? Quien tiene glaucoma bien lo sabe, quien es oftalmólogo también lo sabe. La persona usa este colirio, la pestaña queda pareciendo un plumero. Parece esa pestaña de extensión de pestañas, pero es el efecto de la Vimatoprost. Solo que la Vimatoprost es una cosa. El efecto aparece mientras lo usas. Dejaste de usarlo, ese efecto va desapareciendo. Y la Vimatoprost es un estimulador inflamatorio. Entonces tiende a pigmentar tanto que el paciente de glaucoma que la usa se queda con todo este entorno oscuro pareciendo ojeras. Entonces no me gusta que el paciente la use mientras la cicatriz está muy enrojecida. Evita mientras la cicatriz está enrojecida. El minoxidil ya es un vasodilatador que tiene este efecto de hacer crecer el pelo y encuentras la pluma de minoxidil en todos lados. Aquí en Belo Horizonte, ¿no? Estamos en Belo Horizonte, la Araujo la tiene lista allí si necesitas. Dame una pluma de minoxidil, aplícalo por la noche. Puede demandar a manipularlo en una concentración mayor, pero lo que le digo al paciente, le doy la muestra gratis. Gotea aquí en el colirio, gotea aquí en el hisopo y pásalo por esta región cuando la cicatriz pierda el enrojecimiento. Bueno, ya voy a aclarar más dudas aquí, ¿no? Porque es la parte técnica de la clase, estamos terminando y ahora vamos a pasar a la parte de dudas. Solo que quiero hablar del curso. Aquí hay algunos testimonios de alumnos, ¿no? ¿Cómo es cosas del curso? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el curso? Aquí estoy hablando del lifting directo, ¿no? De ceja. Pero el curso, cuando yo monté el curso, me llevó 1 año y medio grabando. ¿Por qué? Porque no quería solo tomar un tarsal strip y lanzar un tarsal strip. Tienes que aprender cuándo el tarsal strip está indicado. Solo voy a tomar un castañares y colocar un castañares, pero tengo que saber cómo voy a rellenar después. Entonces tomé al paciente desde la programación, ¿verdad? Todo con el método 4K. El método 4K, ¿cuál es la idea del método 4K? Es la evaluación creciente, es el efecto máscara. Entonces veo la hendidura palpebral, que es el primer K, el párpado, que es el segundo K, el reborde óseo, que es el tercer K, y el contorno global de la región de los ojos, que es el cuarto K. Entonces entrego una planificación de mi paciente, del tratamiento de la mirada. No entrego una blefaroplastia, eso es mucha. Y verdad, está para nosotros, vemos eso todo el tiempo, pero tienes resultados inferiores al deseo del paciente. Él no sabe decirte lo que quiere, solo te dice que su mirada está caída, está extraña, está triste. Las personas le preguntan si está cansado y lo que necesita, la gran mayoría de las veces, otro día atendía a 2 pacientes. Uno, en realidad era uno, ¿verdad? Vino de Río para poder hacerse la cirugía y ya tenía más de 60 años, tenía muchos signos de flacidez, mucha caída de ceja, ptosis, bolsas, tenía muchas cosas. Y su hijo de 40 años, que desde temprano se hizo Botox, desde los 30 haciéndose Botox, usa protector solar todo el tiempo. Entonces está con todo en su lugar, ceja en su lugar, todo en su lugar, tiene una leve piel, piel bien tratada, lo opuesto, y él dijo así, ¿será que puedo hacerlo el mismo día? Claro, tu cirugía es de 40 minutos, hombre, y es realmente solo quitar la piel, ¿no? Es una cirugía de 40 minutos. El resto está todo en su lugar, la piel está hermosa, la ceja está en su punto, la sien rellena, está todo óptimo. Su padre tiene una cirugía de 3 a 4 horas porque tiene ptosis, tiene tarsal, tiene que retirar piel, tiene castañas, tiene transposición de bolsa, tiene lifting de tercio medio, tiene todas las técnicas operatorias. Tanto que él dijo así, entonces voy a cuidar de él, después lo hago. Bien, sin problema, porque si no puedo identificar a este paciente en creciente necesidad
de intervención. No voy a poder porque con una sola cosa, que solo hacer esto, no dará resultados increíbles, ¿verdad? ¿Qué es lo que el paciente quiere? Aquí Karen está diciendo, el curso es maravilloso, cambió completamente mi visión de la cirugía. Gracias, Karen, porque la idea del curso es eso, es darte un enfoque de la mirada, es más que blefar. Entienda, eso tiene que entrar en nuestra mente. Deja de vender blefaro, vamos a vender una mirada bonita. El paciente quiere una mirada bonita, entonces tenemos que trabajar todos los puntos. Y la idea del método 4K es esa, ¿no? Es casi una forma mnemotécnica de no dejar pasar nada, haciendo esta evaluación creciente de cada punto aquí de la mirada. Entonces aquí espera un momentito, ya voy a responder las preguntas, gente. Aquí es solo una idea de cómo dentro del curso, ¿no? Hay varias preguntas y las voy respondiendo, no voy a dejar ninguna, ¿vale? Y aquí la idea, ¿no? Del curso, entonces asimetría facial, lo tomé por tipos de miradas, pero abordamos ojeras, abordamos tosis, abordamos la ceja, párpado inferior, entonces la G quiere moza, complicación, entonces vemos todo de principio a fin, ¿no? Entonces, lo que vas a encontrar de técnicas operatorias es que con técnicas, descripciones de técnicas operatorias, hay todas estas técnicas, ¿no? Material y solución, son más de 100 clases. Pero lo que creo que es el punto clave del curso es que tomes desde la planificación hasta el resultado. Eso es lo que creo que es lo más importante, porque tienes que aprender en qué momento uso, qué técnica, cómo aplico esa técnica, voy a hacer tarsal, cuál es el punto de anclaje, es aquí, es allá arriba, todo eso tiene que ser evaluado, ¿vale? Entonces yo creo es interesante del curso eso, ¿no? Y aquí puse una cosa aquí que vamos a conceder, ¿no? Para quien se quedó conmigo aquí hasta ahora, ¿no? Y quien se inscriba en el curso, ¿no? Y quiera participar, tener el curso, tener el acceso, ¿no? Vamos a conceder algunos regalos. Entonces, el primero es el acceso, ¿no? El primer bono, el acceso al curso postoperatorio. La hora que hago no es una blefaroplastia, ¿no? La blefaro asociada a lifting de cejas y lifting de tercio medio. Tengo un postoperatorio de lifting. ¿Cómo quiero que este paciente se comporte como quien solo se quitó una pielita? Liberé el ligamento, tiré, ¿no? Estoy trabajando todas las estructuras. Entonces aquí este curso de posoperatorio da todas las etapas, mi secuencia allí en el consultorio. Junia es enfermera, terapeuta láser, trabaja conmigo e Isabela es la fisioterapeuta, hace liberación miofacial. Ahí el paciente dice, ay, mi vecina también es fisioterapeuta, ella puede hacerme el drenaje. No. ¿Por qué? Porque además del drenaje es liberación miofacial. Voy a romper la banda fibrótica antes de que se fortalezca y cause retracción. ¿Entendiste? Entonces, así tú dices, ¿qué usas para la retracción? Hasta cambié el tema de retracción. ¿Pero qué usas para la retracción? ¿Vas a hacer corticoide? ¿Vas a hacer 5-fluorouracilo? Te voy a decir que en 15 años de párpados, ¿no? Que tengo 20 años de formada, pero hice la cirugía general, entonces tengo un recorrido bastante largo en párpados, llevo 15 años, hice 2 veces inyección de corticoide. Y después de que comencé con la liberación miofacial precoz, incluso haciendo lifting del tercio medio, es impresionante cómo mejora el resultado. Entonces, el postoperatorio es fundamental. No sirve de nada, no es magia, no hay polvito de plim, plim, plim. Cortamos y cosemos, pero el postoperatorio es fundamental. Entonces, tener una colaboración con la fisioterapia o con la enfermería que entienda las etapas de la cicatrización, lo que hiciste y dónde va a intervenir, eso es el cielo para el manejo de tu paciente. Y el curso de complicaciones. Entonces, en este curso de complicaciones también tomo 2 pacientes de principio a fin, ¿verdad? Una con una retracción fibrótica, ¿verdad? Un lagoftalmo fibrótico y la otra con injerto tarsal, petosis de glándula, no es actitud. Entonces, también está ahí para que tú hagas esa complicó, ¿cómo lo hago? Es ahí donde ves y aún no ha terminado, ¿verdad? Hoy, para quien quiera entrar, quien vaya a participar con nosotros del curso, hasta las 23:59 hay esto aquí, gente, es algo que queremos hacer, ¿verdad? Que es el Behind Mirar 4K por 3 meses. ¿Qué es eso? Yo percibo con los médicos que ya vinieron, ¿no? Y con las preguntas que recibo, así, ¿cómo llega el paciente a ti? Una cosa es dominar la técnica.
Otra cosa es el paciente, es percibir la importancia de mi trabajo. ¿Cómo va a percibir la importancia? ¿Cómo hago eso, verdad? Entonces, hay cosas que van más allá de la técnica que necesitamos dominar. Entonces, ya me di cuenta en los cursos, ya tuvimos 7 presenciales, vienen médicos de todo Brasil. Ahora, afortunadamente, ¿verdad? Viste qué lindo, quienes siguen ahí en WhatsApp, tuvimos médicos de América Latina. Entonces vemos así, quien ya es dueño de clínica, quien ya tiene el negocio propio, el propio consultorio, entonces ya está más preocupado con esta cuestión del marketing, la gestión, ¿no? La atracción del paciente, el mantenimiento del paciente, todo eso es importante. No sirve de nada dominar la técnica si no capturas al paciente, no conviertes al paciente, él no cree que le vas a dar el resultado que quiere, ¿verdad? Entonces hay varios factores que necesitamos comprender y la idea de este Behind Olar es eso, ¿no? Es el detrás de escena allí, ¿no? Lo que estamos haciendo cuando no es operación, ¿no? Y esto aquí, quien participe por 3 meses va a ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque quiero tener esto en el curso, ¿no? ¿Cómo hacemos esa gestión? ¿Dónde está la mayor duda? ¿Dónde está la mayor inseguridad al tratar con el paciente? ¿No? Si la idea es esa, romper la objeción, romper la duda, ayudar al paciente el paciente confiar en ti, yo tengo confianza en ti, ¿no? Y tú transmitirle esa confianza, ¿no? Entonces, son muchas cosas, además de la técnica para tener, ¿no? Al paciente, ¿no? Y aquí, ¿qué es esto, ¿no? Del detrás de la mirada, ¿no? Los bastidores allí, no solo de los procedimientos, sino las estrategias allí, del marketing, de la gestión allí, de la clínica, del trabajo diario allí, de venta, de búsqueda activa, de entrar en contacto con el paciente, es el cotidiano de la clínica. Entonces, quien ya tiene clínica ya está atento a esta dificultad. Quien no tiene clínica tiene que tener, gente, es muy complicado esto, la persona se graduó, es lógico, pasé por eso, todo el mundo pasa por eso, ¿no? Me gradué, fui a trabajar en un lugar y allí recibía pacientes dirigidos, la mayor parte de la atención era por convenio. Pero quedarse atrapado en eso te limita, ¿no? Entonces, y dar el paso de abrir tu consultorio, de contratar a la secretaria, de tenerla, tú generar ese paciente, no estás en un lugar que ya tiene un movimiento gigante, va a generar para ti ese paciente. Eso es un desafío muy grande, ¿no? Y tenemos que vencer ese desafío. ¿Por qué? El mercado. Toque, tiende, el mercado es cruel, tengo miedo de usar esta frase, pero con tantas escuelas de medicina, con la liberación de la blefaroplastia y de las cirugías estéticas para dentistas, los procedimientos estéticos no tienen ningún control, cualquiera los hace. Entonces tenemos que aprender a tener gestión, a tener el marketing, a usar eso en nuestro beneficio. No es solo para atraer al paciente, sino para poder gobernar nuestra propia vida. Simple así, ¿vale? Entonces, este es un producto nuevo, ¿no? Que la suscripción está estimada en ese valor, pero hoy no lo tenemos aquí, es gratuito porque queremos ahora desarrollar esto en el método Mirada 4K. Este enfoque, además de la operación, y hay más, ¿no? Entonces aquí, ¿no? El observe, ¿no? Y la presencia ahí, ¿no? Bueno, para este año ya no tenemos más plazas, pero ¿qué pensamos? A veces estás en duda, quieres tener un uno ahí, un directo ahí, ¿no? En el momento con nosotros. Entonces estamos pensando en hacer aquí, aclarar las dudas, ¿no? Enviadas allá en la plataforma, ¿no? Pero es esta modalidad aquí de presentar la técnica operatoria, ¿no? El observa un artículo, porque allí hacemos una técnica operatoria y tú la ves en vivo, entonces preguntas en el momento, ¿no? Ahí podemos hacer la cirugía y tener ese enfoque allí, mira, es como si estuvieras allí junto conmigo, ¿vale? Entonces, eso también es una forma de que podamos suplir esa demanda que a veces por el espacio pequeño aquí de esta región, entonces a veces no podemos poner a mucha gente en la sala, que creo que pierde calidad, ¿no?
Entonces tenemos esta limitación del tiempo y de la cantidad de personas por la anatomía propia de esta región y a veces haciéndolo en línea podemos mostrarlo en línea en vivo, ¿no? Podemos mostrar y resolver la duda en el momento. Entonces la participación es buena con una imagen buena. Y aquí, ¿qué es es ya, la cúpula, ¿no? Este es el grupo aquí con el que conversamos. Es interesante porque así yo respondo, pero por ejemplo, otro día mismo una médica preguntó sobre cómo abordaba un párpado, que la textura de la piel estaba mal. Una colega que es dermato ya respondió prontamente. Entonces aquí la idea es así, yo respondo de la técnica, yo sugiero qué puedes hacer. Sí, pero todo el mundo puede estar ahí discutiendo técnicas con relación a la mirada. Entonces, esto es algo así que yo creo fenomenal de que tengamos esta comunicación, ¿no? Además de facilitar, ¿no? Y que podamos resolver dudas, ¿no? Es muy, muy bueno. Y aquí, recapitulando, ¿no? Todas las posibilidades, tenemos el método OLAR 4K, el curso de postoperatorio, el curso de complicaciones, el behind OLAR, el observe, ¿no? Y el sorteo del material. Pero todo esto hoy va por el valor solo del método, ¿vale? Porque estás conmigo aquí firme en la lucha hasta ahora, ¿no? Y si no puedes hoy, hasta 72 horas lo mantendremos, pero después ya no podremos mantenerlo más. Y tienes los 7 días de garantía, ¿no? Que es, ¿no? Esa cuestión del respaldo del consumidor, también cuidamos de eso. ¿Y qué focos hago para inscribirme, no? ¿Recuerdas aquellos teléfonos que mostré al principio? Solo con ellos vas a conversar, ¿vale? No hables con otros. Vuelvo a ellos en un momento. Aquí están algunos resultados y aquí están comentarios, ¿no? De médicos que ya están en el curso y ya cambiaron la técnica, ya ampliaron la técnica, ya empezaron a preservar la bolsa de grasa, a transponer la bolsa de grasa, ¿no? Y gente, es tan lindo el efecto de relleno de la bolsa, ¿no? Eso es muy bueno. Y aquí dejé esta parte de los comentarios porque creo que es muy lindo. Cuando los recibo me pongo muy feliz. ¿Y cuáles son las otras dudas? Voy a volver a los números aquí, ¿vale? Que creo, tengo preguntas aquí. Oh, espera un minuto. Aquí, gente, esto aquí, estos son los números confiables, ¿vale? Que es el personal de mi equipo. ¿Vale? No hablen con otro número que no sea este. Voy a pasar aquí a las preguntas. Ah, ¿usas el Botox en la cicatriz con la dilución habitual? Sí, porque a veces la gente pregunta si es dilución seca o dilución húmeda. Yo uso la húmeda, es decir, 100 unidades en 2 mililitros o 50 unidades en 1 mililitro. Es lo que uso actualmente. ¿Por qué no haces el punto de anclaje en el pelo óptico para la ceja? ¿Qué es lo que percibo con ese punto de anclaje? Rompo la curva de la ceja, la tomo aquí, la pongo aquí y pierdo esa naturalidad de la curva redondeada. No creo que quede estéticamente así, no me parece bien. Prefiero venir por debajo, subir el roof y el roof da proyección con todo el redondeado que merece. ¿Entiendes? No me gusta el ángulo muy agudo en la ceja. Sí, ¿por qué no se puede quitar un poco de subcutáneo? Creo que puede quedar irregular, no creo con certeza. ¿Qué es lo que pasa? Sí, aquí está mi incisión. Déjame volver a mi incisión, espera. Aquí en mi incisión. ¿Qué pasa? Si quito un poco de grasa y dejo un resto al momento de cerrar, principalmente en abordajes amplios como este, al momento de cerrar, ¿no? Entonces la grasa se va a superponer ahí y eso, solo eso, ya va a ser un factor de estrés de adentro hacia afuera de mi cicatriz. Por eso que yo digo, si tú mueves, no mueves, ¿no? Y yo no moví, estoy con un enfoque más delicado, no es tan amplio, entonces traigo una tensión mayor al poner en puntos separados y todo. ¿Por qué? La grasa tiene un componente inflamatorio y si quito demasiado, y es la base aquí de la pierna, si quito demasiado, la cicatriz se deprimirá, si la dejo, la cicatriz se ensanchará. Entonces, o se toca o no se toca, ¿de acuerdo? La grasa. Envía mucho, que la gente se va, ¿no? Sí, solo un minutito más. Pues sí, aptosis de glabela masculina, ¿no? ¿Qué pasa con la aptosis de glabela? Creo que es la más difícil de todas porque en el hombre, ¿cómo haces con la cicatriz en el hombre, no? Si tienes cejas pobladas, ¿no? Cejas pobladas, ya he hecho eso.
Ahí hago la incisión medial aquí, ¿no? Con el ala de gaviota hacia acá. Y así podemos elevar. Ahora, si no tiene cejas pobladas, lo mejor es no tocar. O poner el lancet aquí arriba, trabajar con hilos, ¿no? Tirar con un poquito de tracción con hilos, porque es que tengo un paciente que llegó a mí así, mira para que vea, él es pardo, ¿no? Esa piel medio amarilla a marrón, así, ¿no? No es negro ni es blanco, es pardo. Una ceja rala, ¿no? Me mostró la foto de antes, ¿no? De ser operado. Y realmente tenía la ceja muy vieja, aquí tenía los hematomas caros, iba a terminar cayendo. Y el cirujano que lo operó hizo la incisión, sí, cerca de la línea del cabello, pero sin tocar la línea del cabello. ¿Por qué? Probablemente para preservar, porque su cabello era ralo y escaso. Pero ¿qué fue lo que pasó? La cicatriz sube un poco, por eso tomarla cerca de la línea del pelo es la mejor conducta, ¿no? Porque después haces así con el pelo y puedes cubrir la cicatriz. Solo que su cicatriz quedó 2 milímetros por encima del área de pelo, que era un área de pelo muy débil, quedó deprimida y blanca. Entonces parece que tiene una ceja y otra ceja, quedó horrible, ¿entiendes? Entonces, en hombres tenemos eso, no hay suficiente pelo o la ceja está muy baja, no se toca. Para que un hombre se toque la ceja, tiene que tener mucho pelo para cubrir esa ceja o tiene que ser muy claro. Esa cicatriz queda como una línea blanca, no va a ser perceptible, porque en este chico del que estoy hablando, él es pardo, es medio de ese amarillo ahí para mamureiro ahí, pero no es moreno, es tipo fototipo 3x4 y la línea quedó blanca. Quedó muy feo, ¿entiendes? Entonces ahora tengo un paciente así, muy blanquito, fototipo 1x2. El pelo es hasta ralo, si la línea queda piel fina, ¿no? Entonces hay varios factores que necesito observar antes de decir así, hazlo en hombre o no lo hagas en hombre. Pero si no hay manera de que esa cicatriz quede disimulada, no lo hagas, porque la mujer tiene micropigmentación, ahora el hombre, y tiene el implante de pelos, ¿no? El hombre fue a implantar pelo de la cabeza aquí y va a estar cortando pelo, ¿no? No tienes que hacer eso. Entonces, para hombre, tenemos que ser prácticos, ¿vale? Sí, ya operaba párpados antes y después del curso. Mi percepción artística de la mirada me mejoró enormemente. Gracias, Ítalo, por compartir con nosotros. Curso con material de excelente calidad. Vale cada centavo. Gracias por compartir. Muchas gracias. Felicidades, doctora Fernanda. Aprovecha la oportunidad. Gracias. Haces castañaje con 2 incisiones, cabeza y cola, pues sí, esa incisión, cabeza y cola. ¿Cuándo uso eso? Cuando es ese paciente en V, ¿sabes? Solo colocar aquí. Hay paciente, hoy incluso estaba con uno así, que es una ptosis de glabela y una ptosis temporal, es el paciente en V. Entonces, a ese paciente le hago 2 puntos de elevación para abrir esa curvatura. Y no abordo ese punto alto que queda, podrías haber puesto la foto de esta paciente porque es un buen ejemplo, ¿no? Para que veamos esto. Y no abordo este punto alto aquí. ¿Por qué? Porque quiero abrir la curvatura, ¿no? Entonces es así. ¿Ves cómo hay muchas posibilidades de marcación? Y generalmente hago esto en quién? Mujer, ¿no? Cuestión también de la ceja baja, ¿verdad? De este detalle del manejo después con la cicatrización. ¿Botox va en cuáles índices? No, el Botox lo aplico en el frontal, en el prócerus, en el corrugador y en el depresor de la cabeza del supercilio. Y lo aplico en la cicatriz, en la cicatriz tanto que yo uso esa jeringa. ¿Quieres ver? Está aquí, mira. Está aquí, mira, yo uso esa jeringa pequeñita de esa agujita que es de 4 milímetros, ¿verdad? 5 milímetros y no entro. Aquí, mira, aquí estoy haciendo, ¿verdad? De los depresores. Ahora voy a empezar a hacer la cicatriz misma. No entro con toda la aguja. Quiero que el Botox quede dentro de la cicatriz. No es para que llegue al músculo, es en la cicatriz, ¿vale? El monocril que yo uso es, mira, el monocril 4 para cerrar el subcutáneo incoloro. Yo uso el monocril, pero el 5. Creo que el nudo del 4 queda grueso y a veces da volumen. Entonces uso el monocrio 5.
Los hilos para la cara 5 y 6 está bien. Ahora los de sustentación, por ejemplo, voy a hacer el SUF, es Proline 5. Voy a hacer tarsal, Proline 5. Voy a cerrar subcutáneo, Monocril 5, porque no necesito tener un hilo muy grueso, porque si no el tejido es delicado, me dejará un nudo grueso que dará volumen allí. Entonces yo prefiero hilos más finos para esto. ¿Puede explicar cómo calcula la marcación cuando necesita 2 incisiones, cuando queda? Ya vi unas fotos de marcación, sí, pero eso, aquí se entiende que es el paciente que tiene esta, es la ceja de la madrastra, ¿no? Ese pico, parece un acento circunflejo. Entonces hago la incisión lateral y hago la incisión medial y así podemos abrir esa curvatura. ¿O cuánto tiempo esperaste para reabordar? Yo espero al menos 3 meses, ¿no? La cicatriz tiene que estar ya saliendo de la fase de remodelación. Es lógico, la cicatriz puede llevar hasta 1 año, claro, pero cuando empieza a aclararse el enrojecimiento ya hago la reabordaje. Porque si lo hacemos muy pronto, estoy en el pico de la cicatrización y está muy inflamado y todo, entonces voy a empeorar esa reacción inflamatoria. Así que dejo que el proceso se calme para luego intervenir de nuevo. ¿Cuánto tiempo de tapes? El tape lo uso alrededor de 15 días, ¿no? Ahí va a depender mucho de la incisión, si es una incisión mayor, igual que esta paciente, 15 días de tape. El día que hice el Botox no lo puse, ¿verdad? Porque no voy a comprimir encima del Botox para no tener migración, pero ya le doy el tape a ella y al día siguiente lo coloca en casa encima de la cicatriz. Solo va a quitar el tape cuando el Botox haga efecto. El Botox hizo efecto, puede quedarse sin tape. El tape, el paciente se queda con la misma cinta hasta regresar, no. O le enseñas a quitarla, limpiarla, no. ¿Qué sucede? Yo, dentro de mi paquete de postoperatorio, el paciente viene 3 veces con la enfermera, ¿verdad? Eso está en el curso de postoperatorio, ¿verdad? El paciente viene 3 veces con la enfermera. Entonces, ella hace esa terapia láser con rojo e infrarrojo, realiza el drenaje manual, limpia todo y cambia el tape. Entonces, no es el paciente quien va a cambiar el tape solo en casa, eso ahí da un problema, pero también nos sobrecargamos si yo hago todos los retornos de cambio de tape. Entonces, la enfermera hace eso por mí, la fisioterapeuta también puede hacer eso, ahí depende del entrenamiento, ¿no? Pero normalmente dejo el tape alrededor de 3 a 5 días, el mismo, y ahí hacemos el láser, cambiamos el tape después del drenaje, ¿vale? ¿Cuántas unidades por punto? Una sola. Yo pongo los puntos separados con 1 centímetro de distancia. Pongo una unidad por punto, ¿vale? Del Botox dentro de la cicatriz. ¿Cuándo hacer el CO2? ¿Cuántos días de post? En promedio, a partir de 30 días. Con 30 días estás en el pico de la fibrosis, ¿no? En el pico de la fibrosis. La peor cicatriz de todas es a los 30 días, ¿no? Cambias de la fase inflamatoria a la fase proliferativa alrededor de 12, 15 días. Y a los 30 días es el pico de la fibrosis. Entonces la cicatriz está gruesa, está ancha, por eso si la abordas temprano, cuando llegue a los 30 días y esté delgada, puedes dormir tranquila que no se engrosará más, ¿no? Y si está gruesa, alrededor de 30 días, ahí haces el láser de CO2 con colocación de activos ahí para ya intentar controlar esa cicatriz. Pero ¿qué es lo que percibo? La cicatriz, si le das cuidado al principio, te lo agradece al final. Ahora, si la descuidas, te va a molestar, te va a reprochar, ¿no? Al final. Entonces, cuando estoy hablando del comienzo, estoy hablando del transoperatorio, del cuidado, ¿verdad? Del cierre borde con borde bonito, sin depresión, sin proyección, sin todo correcto. Ahí estoy hablando de los drenajes, de la compresión ahí, del Botox, de no sufrir presión, una presión exagerada, ¿no? Tensión exagerada, porque el tape va a dar estabilidad a la cicatriz, ¿no? Entonces, haciendo eso, ella te lo agradecerá. Cualquier artículo sobre cicatrices que veas quiere eso. Cuanto mayor es el trauma, mayor es el problema, la respuesta. Entonces, cuando controlo la lesión, controlo ahí el inicio de la fase inflamatoria, tendré un resultado mucho más tranquilo y una fase proliferativa mucho mejor, ¿vale? Déjame tomar la siguiente. ¿Qué producto prescribir para aclarar cicatriz? Yo uso mucho el Blancy TX y el Classis. Termino trabajando con uno o con otro.
Y si el paciente prefiere decir, ay, yo prefiero manipular o es una cicatriz muy roja, hago manipulación con ácido tioglicólico, que ayuda mucho en esa característica más rojiza allí, más para pigmento hemático, ¿no? Entonces yo, pero así, generalmente así, listo, uso Blancy o Clasis como aclarador. ¿Cuál es el producto para aclarar? ¿Cuál es la pomada para prevención de cicatriz hipertrófica en las cicatrices del párpado? Tengo quejas de ardor ocular y aquí empiezas con este Botox que no vas a tener esas quejas, ¿vale? Puedes usar Quelocot, puedes usar Secaderme, me gusta el Secaderm, que es el que tiene rosa mosqueta, puedes usar todo eso. Pero si abordas precozmente, dando estabilidad, verás que no lo necesitarás. ¿Qué uso yo a partir de 15 días cuando se quita el tape? ¿Qué uso? Uso o el PDRN, pero es viscoso. Hay pacientes que no les gusta, ¿verdad? Se queda pegajoso, ¿verdad? Entonces a veces a la paciente no le gusta. O uso Cicaplast mismo, Bepantol, ¿verdad? Porque allí va a tener una función de hidratación de la cicatriz, ¿no? Que la fase inflamatoria ya la tenemos más controlada, pero y los pacientes con piel más oleosa, yo doy preferencia a esos geles de silicona, ¿no? Como Quelocote, el Secaderm, Schematix, hay varias opciones, ¿no? Usas tape o micropor con la piel sobre la cicatriz de castañas a lo largo del caso. Yo uso el micropor para proteger la cicatriz y luego pongo el tape encima, ¿vale? Y luego pongo el tape encima. Allí en la última diapositiva dice que en el curso también hay ayuda en la elevación de la ceja cuando se hace lifting del tercio medio. Quería haber terminado de leer y no pude. ¿Es un testimonio? No, quedó la duda en la diapositiva. Espera un momento que voy a volver aquí en la última diapositiva. Espera un momento. Aquí, en estos de testimonio. Ese no tiene testimonio. Sí, creo que es porque aquí se menciona, ¿no? Porque en este penúltimo slide pusimos varios testimonios. Sí, si quieres aclarar un poco mejor, dejo el slide abierto aquí. Ah, está bien. La sutura interna, ¿verdad? ¿Qué es esa sutura interna? Voy a aproximar toda la pared. Solo quedará la dermis superior y la epidermis para ser cerradas con nylon. Entonces voy a tomar el subcutáneo. Déjame volver aquí, espera. Solo un momento. Voy a localizar. Aquí. Ahí, ¿ve? Tomo toda la pared del subcutáneo y el inicio de la dermis. Y cuando cierro, el nudo queda hacia adentro. Cuando acerco, borde con borde bonito, ¿verdad? Y eso es lo que va a quitar la tensión de la parte, ¿no? Cicatricial, allí donde voy a tener más fibroblastos, en la parte de la dermis, ¿de acuerdo? Sueles hacer excisión del compartimento de grasa medial nasal. Cuando yo toco la grasa, es así, o tocas o no tocas. Si tocaste, va desde el principio hasta el final. No tocas una parte y dejas el resto, es incluso si lo voy a hacer aquí, entonces lo quito. Si estoy abordando la grasa, quito toda la grasa, ¿vale? En su experiencia, tocar la ceja de los hombres, incluso si hay indicación, ¿no da un aire más femenino? ¿Mejor solo la blefaroplastia superior? Sí, ya tuve un paciente que me dijo eso. Me dijo así, tu ceja está muy baja, ¿podemos levantarla? No, soy abogada, necesito tener cara de seria para discutir esto, pero es porque a veces la ceja está tan caída que tienes que hacerle algo, ¿no? Porque si no queda así caída, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que la hace femenina? Es ese arqueamiento en ese vector. La ceja masculina, su característica es ser recta. La femenina, la característica es tener el arqueamiento principal en ese vector y la masculina es ser más recta. Si arqueas, pones un punto alto aquí en el hombre, ahí realmente, ¿no? Se complica. Entonces, en tu experiencia, no, ya dije eso, espera ahí.
¿Cuántos días para retirar los puntos? Ahí depende de la técnica, ¿no? Si diste puntos en el subcutáneo, los quito entre 5 y 7 días. Si no diste puntos en el subcutáneo, entonces los quitaré entre 7 y 10 días. ¿Cuánto tiempo después ponemos el Botox? Yo pongo el Botox a partir de 10 días, entre 10 a 15 días, ahí va a depender del retorno. Antes de que entre en la fase proliferativa de la cicatrización, es el mejor momento. Disminuyó la hinchazón y no ha entrado aún en la fase proliferativa. Es ese intervalo entre 10 y 15 días. Sí, colocas la cinta encima del vello mismo. Sí, vale, coloco la cinta. El ácido glicólico. Ahora de cabeza me apretaste, pero creo que es 2%, no estoy recordando, pero puedo a veces mandar después, ¿vale? Puedes cobrar al equipo que yo entro en la fórmula, tengo la impresión de que es 2%, pero no estoy recordando con certeza. Puedo poner el tape encima del strip, ya hice eso y empeoró la incisión quirúrgica, ¿cómo así? Pongo el tape sobre las cicatrices, a veces hizo mucha compresión, no. El tape, ¿no? El strip es, este strip aquí, no lo entendí. En esta pregunta, el tape, mira, la pregunta es así, ¿puedo colocar el tape encima del strip? Ya hice eso y empeoró la incisión quirúrgica. Ya hice eso y empeoró la incisión quirúrgica, el tape y el strip, solo los cambios si hay sangrado o secreción, está preguntando. Este strip aquí no entendí exactamente, ¿es micropore? No entendí el término aquí, que usamos mucho strip para fijar el strip, entonces no entendí aquí el término, pero pongo el micropore sobre la cicatriz y luego cubro con el tape sin comprimir mucho. Porque el tape es solo para estabilizar, no es para comprimir mucho, porque ahí no tiene un efecto tan bueno. Y a veces tienes un edema peritape mayor, entonces no es compresión, es solo estabilidad, es solo colocar, porque ahí, ¿qué va a hacer? No va a dejar ese gran influjo de líquido. Mecánicamente sostiene, vale, pero sin apretar mucho. Tienes extrusión de punto del subcutáneo. Ya tuve cuando usaba Vicryl en punto superficial. El Vicryl es un punto absorbible, pero es multifilamentado y tiene una absorción más descontrolada que el monocril. Entonces, mientras usé Vicryl en este punto de fijar el SMAS, en estos puntos aquí, subcutáneo de supercilio, tenía extrusión de hilo. Después de que pasé al monocril ya no tuve más. Sí, en el curso hay lifting en hombres. Gente, no tengo paciente modelo hombre, es gracioso eso, ¿no? Solo tengo paciente modelo mujer y así es, pacientes modelo mujer, hay muchas. Ahora, hombre, hay momentos en que incluso pregunto, ¿no? Si quieres postularte, ¿no? Pero así los hombres no se postulan como modelos. ¿Sueles incluir el valor de la toxina postoperatoria? Sí, incluyo el valor de la cirugía, las sesiones de drenaje y la toxina. Ese es mi paquete. Está la tarifa del anestesista, la tarifa de la clínica, la parte de mis honorarios, la instrumentadora, las 3 sesiones con la enfermera, las 3 sesiones con la fisioterapeuta y el Botox. Está todo en el combo, ¿vale? Y el paciente a veces dice así, no, pero es muy caro, va a encarecer mucho al paciente, no sé qué. Gente, todo es comprensión. El paciente entendiendo que todo esto va a ser positivo para su resultado, paga feliz. Y yo le digo así, mira, no voy a esperar a que te hinches para decir necesitamos un drenaje. ¿Vamos a buscar a alguien? No, usted programa la operación y ya programa todas sus consultas de seguimiento, ya está todo programado, es un guión, él se siente seguro, ¿entiende? Eso es algo así muy, muy importante. Sí, y eso valoriza. Puedes cobrar más porque él se va a sentir seguro, ¿entiendes? En lugar de intentar nivelar por abajo, poner el presupuesto muy bajo, ¿verdad? Vas a cobrar 2,000 en la Bléparo o en el Castañari, ¿verdad? Y en lugar de quitar todo ese seguimiento y luego tener una cicatriz mala, no, es mejor que solo Bonilla, ¿vale? Sube la vara porque entregar el mejor resultado es lo mejor. Y el paciente comprendiendo que todo esto es un esfuerzo para que la cicatriz quede mejor, cerró. ¿Entiendes? El problema no es el valor, es la comprensión del valor.
¿Usas micropore sin ser estéril? No, generalmente yo dejo el micropore estéril, tanto en mi clínica para hacer el cambio del tape, como en el quirófano, ¿no? Tenemos esa facilidad, ¿verdad? Estoy en la capital, entonces es esterilizar, es muy fácil. Ahora, quien no está, a veces esterilizas en tu clínica misma, no es complicado, ¿vale? La drenaje es realizada por fisioterapeuta. ¿Qué es lo que pasa? Eso se lo explico al paciente. No es solo drenaje, hacer masaje. Entonces la enfermera va a hacer drenaje, pero ella tiene la terapia láser también. Y la fisioterapeuta va a hacer la liberación miofacial. ¿Qué es la liberación miofacial? La fisioterapia tiene una comprensión muy buena sobre cicatrización, muy interesante su enfoque. Y las fisioterapeutas de postoperatorio, mejor aún. Entonces, ellas ya tienen esa comprensión de que si la fibrosis está comenzando 15, 20 días, está comenzando a endurecer, es la fibrosis comenzando. Ella viene, trabaja manualmente el área de la fibrosis, rompe esas trabéculas fibrosas cuando aún están frágiles y limita ese avance de la fibrosis. Y eso es un efecto fantástico, sin inyectar corticoides, sin nada. Entonces, eso se llama liberación miofacial. Entonces, si ella dice así, mi fisioterapeuta, ella es esteticista o mi vecina esteticista haciendo. No es solo el masaje. ¿Qué es lo importante? La terapia láser, la liberación miofacial. Eso hace toda la diferencia. Y el tape, ¿verdad? Hace toda la diferencia en tu postoperatorio, ¿vale? Aquí es una pregunta más administrativa. ¿Usted explica sus tarifas o tiene una secretaria para eso? Las dos maneras, ¿no? Pero normalmente yo doy la primera presentación, ya dejo todos los presupuestos más o menos ahí montados, ¿no? De la parte quirúrgica, con todo esto que mencioné, de parte de clínica y anestesista, el horario y las sesiones de drenaje, todo. Y añado lo que voy a hacer de extra, lo que voy a hacer además, que es si voy a trabajar con láser de dióxido de carbono o no, si voy a hacer relleno después o no, si voy a usar hilos o no, si voy a usar el Yancé en la frente allí en el perioperatorio. Entonces añado todo eso. Y ahora tengo a la secretaria que también me ayuda con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tener a la persona allí todo el tiempo es algo que a veces te limita. Entonces tú mismo pasas. Hay gente que no le gusta pasar presupuesto, a veces se siente incómodo al pasar presupuesto. Y tener a un presupuestista te facilita también, ¿no? Ahora bien, cuando empecé yo misma a pasar, me estoy acostumbrando, no es algo que me incomode. Y yo explico, ya tuve un paciente que mi pantalla se apagó aquí solo un momento. Ya tuve un paciente que se volvió hacia mí y me dijo, pero este valor suyo es muy alto. ¿Qué va a hacer para ayudarme? Mira, puedo añadir el láser de CO2 del que aún no te he hablado. Así tendremos un resultado aún mejor. Inviertes y comienzas. Entonces, todo eso son técnicas para que no caigas a veces en la manipulación del paciente que te pide demasiado descuento, que te pide algo. Tienes que estar convencido de que estás entregando algo muy bueno. Y ahí, hijo mío, no hay problema. Ahora, si no puedes hacer eso, ten un presupuestista. Porque ahí y esa presupuestista tiene que creer en tu trabajo. ¿Cuál es el principal factor en un vendedor? Ahí tiene que creer que lo que está vendiendo es bueno. Si él no cree, no tiene entusiasmo, no va a fluir. Si no crees que vas a mejorar al paciente, crees que él va a creer que lo vas a mejorar, ¿entiendes? Y si tu presupuestista no cree que tu trabajo es bueno, entonces yo tengo una secretaria que me gusta dejar más para la cirugía, está la recepcionista, está separado así en mi clínica. Está la recepcionista, hay otra para el teléfono de la cirugía y hay otra que me ayuda en los procedimientos y ella hace la programación de la cirugía. Ella no es necesariamente la que atiende el WhatsApp. Estoy hablando de quirúrgico. Ella dice, no. Ella va a trabajar en el bloque, yo paciente del postoperatorio inmediato y ella me ayuda con los presupuestos. Es una persona que ya está conmigo desde hace unos 4 años, entonces ya conoce mi trabajo, ya conoce el postoperatorio, ya conoce todo allí. Entonces eso facilita mucho, preguntas las cosas, ella ya responde prontamente, ¿no? Porque al final la secretaria es una extensión de nosotros, tiene que estar muy bien entrenada. Si no tienes a esta persona, es mejor que lo hagas tú mismo.
No, aquí. Usa la pomada en la incisión de castaña sobre el tape y que el láser no. Si pones la pomada sobre el tape se suelta. Mientras uses tape, no pongas pomada. Y el láser del que estoy hablando, mencioné dos tipos de láser. El láser de la fase inflamatoria de la cicatriz es el láser rojo infrarrojo, ¿verdad? No puse foto de él aquí, pero está en el curso postoperatorio. Y en la fase tardía, si la cicatriz se hipertrofió, láser de dióxido de carbono. Fueron esos los que mencioné aquí. Puedo de memoria. No recuerdo el nombre de mi aparato de la terapia láser, pero puedo enviártelo después, ¿vale? Porque este aparato tiene un costo súper accesible, es súper accesible. Por beneficio puedo, y para el paciente es genial, es su momento de la pierna ahí, del post, él se está cuidando, entonces todo eso cuenta, todo eso es valor agregado, todo eso es valor agregado a su procedimiento. Y muchas gracias a quien está aquí conmigo este tiempo, gracias por todo este tiempo a quien está aquí conmigo. Solo estoy recapitulando aquí lo que estamos trayendo de interesante, ¿verdad? Para ti y te espero en línea, presencial de todas las maneras. No tenemos más cupos para el presencial este año, ni como observador ni como práctico. Pero quién sabe, ¿no? En el Observer Online, ¿no, gente? En el en vivo vamos a estar juntos y es bueno que ya vayas viendo todo lo que hay allí en el online, que eso ya va dando una apertura de la visión de la mirada. Un besote, Dios te bendiga. Vamos, ahora vamos. Vas a conversar con mi equipo en esos números que puse. Besote, hasta la próxima.